Buenas noches, bienvenidos a Juego de Dos, bienvenidos al mundo del fútbol, bienvenidos al mundo de la tertulia deportiva. Lo primero, mi agradecimiento a la cadena Es Asturias por permitirme, por dejarme liderar este proyecto, este programa que hoy empieza, posiblemente pionero en Asturias, porque vamos a intentar analizar tanto los partidos del Real Oviedo como los partidos del Sporting de Gijón desde diferentes puntos de vista. Vamos a estar en el aspecto técnico, con la ayuda de técnicos, vamos a estar también con la gente de la radio, con la gente de la prensa, para que nos analicen los titulares de prensa. Vamos a estar, por supuesto, con la afición en dos aspectos. En primer lugar, vamos a tener siempre un ojo puesto en las redes sociales, ahí tendremos especialistas, gente que está permanentemente en ello, y también vamos a tener, en el tema de la afición, vamos a tener a los aficionados aquí, es decir, vamos a tener a gente del Sporting de Gijón y también del Real Oviedo. Serán, evidentemente, gente que suelen estar en el Tartiere, que suelen estar en el Molinón, que están en la grada, que son aficionados o que son miembros de alguna peña. Vamos a tener también otras secciones, vamos a tener un árbitro con nosotros, por ejemplo, hoy vamos a contar con la presencia de un exárbitro de Primera División, un buen amigo de la casa y también personal, como es Eusebio Álvarez, que nos va a analizar y nos va a decir un poquito cómo fueron los partidos del fin de semana, cómo lo hicieron sus compañeros, porque un árbitro nunca deja de serlo, y también nos va a contar cuáles fueron, después de la reunión de Santander, después del stage técnico en el que suelen ir los técnicos, nos va a contar qué cambios ha habido en el reglamento o qué evolución de reglas. También le vamos a preguntar siempre de forma permanente por algún elemento del juego que sea un poco especial. Por ejemplo, les voy a comentar ya el de hoy y le voy a preguntar a cada uno de mis invitados. Imagínense ustedes que yo soy central y que en un momento dado decido ponerme de portero. ¿Es eso posible? Pues eso lo van a ver al final del programa, cuando entre Eusebio nos va a contestar si yo realmente puedo ponerme de portero. Hay otra parte que también vamos a tener fija, al menos en los primeros programas, y es la voz de la experiencia de una persona veterana, de una persona que lleve muchos años en el fútbol. Y esa, en estos primeros programas, va a ser don Eduardo Barredo, el Gemelu, una persona muy querida en el fútbol base y una persona que ha llevado al fútbol profesional a un montón de futbolistas. Empezamos por ello, no sin antes indicarles y presentarles o enseñarles un poco el plató, porque va a ser va a haber dos banquillos. A mi derecha va a estar el banquillo del Real Oviedo y a mi izquierda va a estar el banquillo del Sporting de Gijón. Vamos a intentar tener solamente una norma en este programa, y esta va a ser que vamos a empezar normalmente por la información del equipo que en ese momento vaya el primero en la clasificación. Es decir, en este momento, como ustedes saben, primero va el Sporting, va el primero de todos además, no hay mucha duda. Por tanto, la información aparecerá durante el programa de hoy por parte del Sporting. Una vez hecha la presentación, vamos con el primer apartado, pues vamos con el GEME. Dentro de un momento, en la sección que llamaremos la jornada del GEME, ¿no? En la cual va a analizar pues no solamente el Oviedo y el Sporting. El GEME es una persona que habla de fútbol, es decir, que también le preguntaremos por la Liga de Primera División, cuando haya, como en este caso, selección también estaremos, o cuando haya Champions, también le pediremos su opinión. La hora del GEME. Llegamos a la sección de don Eduardo Barredo del Gemelu, llegamos al análisis de la jornada por un hombre muy querido y muy respetado en los campos asturianos, porque ha sido un hombre capaz de llevar a un montón de futbolistas a cotas bastante altas, a cotas de la segunda división y a cotas de la primera división. Lo primero, hemos estado muy preocupados por su salud durante todo el verano. Vamos a preguntarle. Geme, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, ¿Cómo Carlos? estás de salud? Porque bien, bueno, ya has estado ahí. Voy poco a poco mejorando, sí. Bueno, estuve un poco jodidillo, pero estoy bien, estoy bien. Muy bien. Llevamos 3 jornadas de Liga. Este programa es del Sporting de Gijón y del Real Oviedo. Quiero preguntarte, lo primero, evidentemente, es por el entrenador. Tú has sido entrenador, eres entrenador. Quiero preguntarte por el entrenador de los dos equipos, tanto por el entrenador del Sporting como el señor Herrera, como por el entrenador del Real Oviedo, el señor Anquela.
¿Cómo ves a los entrenadores, los veteranos? Bueno, ya sabes que yo estoy siempre, casi siempre con los entrenadores estos que están metidos en el fútbol, casi. Pero bueno, tengo que decir de momento que los vi que bueno, tienen una actitud muy superior a lo que tenían el año pasado, igual el del Sporting que este del Oviedo, aquel Fernando Hierro. Pero después a la hora hay algo que falla, el fútbol está fallando muchas cosas. El fútbol yo creo que es una vergüenza. El otro día, bueno, lo tengo aquí, había leído yo sobre los entrenadores. Ahora los entrenadores, hablo entrenadores que fueron jugadores de fútbol, que fueron jugadores de fútbol y no pasaron. Que son la mayoría ahora. Son la mayoría que están metidos en el fútbol profesional. Eso. Pues yo no estoy mucho de acuerdo. Mira, yo tengo que hablar mucho más del Oviedo que del Sporting. Contra el Sporting no tengo nada, me trataron siempre bien, pero bueno, yo soy del Real Oviedo. Eres más conocedor de la realidad del Real Oviedo. Eso, yo soy mucho más del Oviedo, claro. Y no creas que estoy ya empiezo a ver problemillas ya. Yo creo que el otro día en Almería, que empató el Oviedo, pudo haber perdido, es claro, pero yo creo que tuvo que haber ganado. En los cambios no estuvo muy acertado. Y tampoco yo veo al Oviedo, que el Oviedo que lleva para una escuela de idiomas o la madre que me parió, otra cosa no sé, no lo acabo de entender. Bueno, el equipo siempre ha tenido germen muchos extranjeros, ¿no? ¿El Oviedo? Tanto el Oviedo como el Sporting siempre han tenido extranjeros, ¿no? Aunque en los últimos años, efectivamente... Me estás diciendo de los últimos años, porque antes los extranjeros no había tantos, había unas canteras. Yo lo que no acabo de entender es cómo una cantera tan importante como la que tiene el Sporting, con buenos jugadores, tan importante como la que quiere hacer Oviedo, que le sobraba, quería meter hasta el Ayuntamiento de Oviedo, a los caballos y la de mi madre, y resulta que no vienen para la cantera, para nada. Yo pensé que este de Oviedo en su momento iba a intentar meter, yo sigo insistiendo, si el año pasado critiqué, dije que el Oviedo con su propia cantera pudo haber subido perfectamente, yo creo que este año también tiene que usar la cantera, si no, el Oviedo no lo veo yo muy convencido de esas cosas, no saben, fichen por fichar. No se sí que es tener... verdad que el equipo empezó con la pretemporada con una serie de futbolistas del filial, tanto uno como otro, pero hemos visto pocas apariciones luego del el momento que ha empezado la liga, claro, han desaparecido casi todos, ¿no? Exacto. Tú viste que después empezaron a venir cromos, y seguimos con cromos, no sabe ni Dios de qué juega, no lo saben ni los jugadores. Y los jugadores no son un jugador, hombre, no, mire usted, no fiches a 4 y ficha uno bueno. ¿Entiendes? Uno bueno, ficha uno bueno. Yo siempre veo lo de las canteras. Ayer estuve viendo dos equipos que los veo yo que van a estar muy bien situados. El Valladolid, que tiene un entrenador extraordinario. Yo creo que ese San Pedro es el mejor entrenador con diferencia. Y va a subir al Valladolid. Y vi el Zaragoza, Celta, el año pasado había un chaval que jugaba en la segunda B, contra el Sporting, contra el otro, yo los vi, mires, bueno, Borja Iglesias, un delantero, y es que estos no van de aquí hasta Santander a buscar uno a la vez o el otro, que los tienen, que tiene a Steven, que tiene a Ser, que los veo yo, que tiene a Aprendes, que es que los veo yo, lo veo, y no hay nadie que me pueda decir a mí que los que traen, de momento, son mejores. No, mire usted. El otro día trajeron a Forlán o la madre que me parió, no sé cómo se llama. Pero bueno, Forlán. Cuando ya tienen 6 o 7 centrales. Todo eso es peligrosísimo, muy peligroso. ¿Entiendes? Fíjate uno que tuvo muchos años en los bancos sentado, y antes, como dijiste, de jugadores, tuve los que llegaron a ser internacionales, Nosotros vamos a reunirnos y por lo menos 3 o 4 van a venir, que fueron internacionales, pero bueno, bien sé. Y yo no acabo de entender dejar a tantos jugadores que tienen que son iguales casi, no hay unos diferentes, a mí no lo entiendo yo. Y el otro día cuando yo hablaba del cambio, yo
no oye por nada. Yo veo a ese defensa derecha del año pasado, lo veo muy superior al que vino este año. Es cierto que al jugar, ¿cómo se llama ese año? Defensa derecha del año pasado. Johannesson. Diego. Sí. Y al jugar Diego, el otro defensa juega más descansado, eso está bien. Y vas y dices tú, bueno, pues hago eso. Fuera de casa es importante porque vas a amarrar un poco, vas a tener cuidado. Ayer hizo el mismo cambio con un lateral izquierda. Bueno, vas a amarrar el partido. Hasta ahí lo admito. Pero oye, un equipo tan grande como lo Oviedo, que va a llegar a los 20.000, que va a llegar y que como hay la trampa entre el Oviedo y el Sporting, a ver cuál de los dos va a llegar a meter 26.000 Oviedo, Sporting, por cojones, ahí a ver, y los van a tener metidos. Y entonces ahí es donde dice, oye, Moreno, no oye por nada. Tú estás en un equipo que quiere subir. No, hay que exponer un poco. Un entrenador que no exponga está jodido. Yo no tengo nada de él, lo veo que es trabajador. ¿Qué carencias has visto y qué virtudes has visto en estos 3 partidos? ¿Qué te parece que le falta? Tú nunca has sido muy partidario en el tema de los delanteros de jugar con dos. Yo creo que el medio, ya sabes que lo dije y lo sigo diciendo, lo de 2 delanteros, bueno, es que yo no pongo ninguno, yo soy de los de aquel Barcelona, ¿te acuerdas cuando el año pasado que dije? O de Lopetegui. Yo soy de los de Lopetegui. Y cuando dije, cuando dije aquel Luis Enrique que jodió al Barcelona, bueno, jodió, es que lo machacó, empezó a quitar todo aquello de tiki-taka que tienen los del Madrid. No, a mí no me gusta el tiki-taka, porque no lo hacía. Ahora que lo hace el Madrid, gusta ellos de puta madre. Oye, otro día 42, ¿viste qué gol? Claro, 42. Yo quiero que el Oviedo no mejoró en el medio del campo, le falta algo. Trajo un buen medio centro defensivo, no necesita tener allí a nadie, tiene que buscar gente más, tiene la suerte de tener... que jugando él por delante ya es suficiente, no tiene por qué trajo jugar con dos. uno que me parece húngaro, lo puso el primer partido, el segundo lo puso como media punta, sí, ahí no puede jugar porque no es rápido, no es manejo de balón. Yo prefiero mucho más a los de Letus, te digo yo, con diferencia además. Igual a Sier que Edu Cortina, y Steven o quien sea, los prefiero más. A un niño que está apareciendo ahora, prefiero más. Yo, ese Rocha, en el año pasado ya decía que no me acababa de entender, y menos allí esos 3, que no, el Oviedo no produce juego. Y para ganar hay que producir juego, hay que atacar, hay que tener posesión de balón. Tengo un extremo derecha, Viti, que el año pasado no hablábamos mucho, o hablamos. Tú y yo alguna vez hablamos pero estaba lesionado, tenía una lesión grave y tal, sale de esa lesión, cuidadito, ese Iguaje puede jugar en cualquier posición de los de arriba, ¿por qué? Porque es rápido, mucho más rápido que Toché y todo, y es cierto que Toché, mira, ayer 2 goles, pero los otros 2 partidos no metió, lo que hay que hacer es un conjunto, no juegue ni uno y es bueno ni otro defiende, vamos a hacer un equipo. El Oviedo tiene más posibilidades, pero cuando vienes 8 defensas, nada más que falta poner un tabiquero, oye, mandáis al ayuntamiento, oye, poner un tabiquero aquí que no meta un gol ni Dios, si cerramos aquí ya está. Y eso tiene que cambiarlo, el Oviedo. Pues él tiene una cosa, genio, ellos meten guerra, lucha, pelea, tira, y eso es muy importante, eso ya no voy a decir que no, pero es importante. Pero después a la hora de manejar el balón, ya creo que va un poco como decía que el gitano, me cago en mi madre, qué difícil es este artefacto. Claro, el balón lleva hostia, pero el Oviedo tiene que mejorar en el juego. Para ir a Gijón e intentar ganar, porque no creas tampoco que el Sporting fue el otro día, Dios y no, fue unos fallos garrafales de los defensores y ganó el partido, no creas que tampoco... ¿Cuál te está pareciendo el mejor futbolista hasta ahora del Real Oviedo y cuál te está pareciendo el mejor futbolista del Sporting en estas 3 Bueno, a mí en el Real Oviedo el que más me gusta de todos es Diego, eso está claro. Trabaja bien, para eso están los entrenamientos, sí. Para cuando sube arriba, que doble un poco el central, hay que tener cuidado de salir de ceses. Me gusta el medio centro, un tal Fons, también muy bien. Sí. Y me gusta el Turu, porque el Turu ya sabes que siempre lo he defendido. Conocido yo de niño jugando.
tiene una calidad de miedo, ahora está en un buen momento físico. Si encima tiene un apoyo de medios, es que ese entrenador, a ese serie lo vio jugar, a Edu Cortina. Pasa que debe de haber tanto movimiento de perres, debe de haber tantas contabilidades por un lado, por otro. Tú dime tú a mí, estos del Oviedo, ¿de dónde traen uno de Senegales? Yo no tengo nada contra ninguno. Pero oye, ¿quién nos descubrió? Alguno de esos intermediarios que... Quiero tu opinión sobre la selección, porque bueno, volvió a jugar como a ti te gusta, como tú llevas reclamando mucho tiempo, que no hace falta un 9. Me prestó lo que hizo... Un equipo muy potente. Si Lopetegui hizo un equipazo ahí, porque hay mucha calidad. Los jugadores todavía ni estaban muertos el año pasado, ni van a estar muertos ahora. La selección tiene un equipo y va a seguir jugando así, pues va a ser peligrosísimo, claro. Bien. Muy buen equipo. El verano nos dejó una sorpresa tremenda, sin entrar en grandes detalles, que fue bueno, el problema judicial que en estos momentos está en la Federación. ¿Crees que Villar va a acabar saliendo? ¿Va a esperar? ¿Cómo ves ese tema? Yo eso no lo sé porque no conozco. Yo con los perros, ya sabes que están contados. Yo no sé. Que ya ha llegado ya a un final de una trayectoria? Bueno, que debía mejor que dejarlo, pero Villar en Asturias hizo muchas cosas y la gente, yo creo que, no sé si robó, si no robó. A mí si sigue y estaba ahí, analizamos si debe seguir o no debe seguir. Como persona yo creo que siempre vino, defendió el fútbol asturiano, todos los campos están por ahí, no están. Bueno, yo lo que no me voy a meter y en la justicia, si robaron o no robaron, si hicieron o no hicieron, eso a mí me cae de puta madre. Le toca a la justicia. Hay uno que me cae muy por encima de él, muy mal. Ya sabes quién es, el señor Tebas. Sí, ese sí que es la golfería, la que planifica todo para joder el fútbol de abajo. Lo haremos otro día. Se ha reventado totalmente el mercado, Neymar reventó totalmente el mercado, más dinero que nunca, Geme. Sí, bueno, para abajo poco, pero para arriba todo el dinero del mundo. Va todo para arriba, pero para abajo no hay un duro. Yo ayer fui a ver un regional y era el último que ellos queda, porque a las 12 ya empiezan los equipos grandes a jugar a las 12 de la tarde, a las 4 de la tarde, cuando los niños tienen para poder jugar y para tal, raspa, y ya inventaron ellos hacer eso, lo inventa el Tebas que quiere meterse. Yo prefiero más, si Villar robase, prefiero más a Villar robando que a este otro golfillo queriendo meter ahí. 3 últimas preguntas. La primera, la Liga de Primera División. Tú eres un poco del Real Madrid. ¿Consideras que el Real Madrid puede tener este año el claro favorito? El Real Madrid hizo las cosas, todo lo contrario que pudo haber hecho el Barcelona, porque el Barcelona pudo haber hecho ese primero que el Madrid con ese Isco, pudo haber hecho ese con el, ¿cómo se llama? El interior ese que es el Gueje de ahora, de Mallorca, es tan bueno ese Gueje. No me acuerdo cómo se llama. ¿Que juega en Madrid? El que juega en la selección, el... Sí. Asensio. Esos fueron jugadores que los tuvo el Barcelona para fichar, pero que Luis Enrique lo desarmó con el tridente. Y el Barcelona ahora lo cogió el Madrid y creo que el Madrid tiene un equipazo terrible. Falla ahí un poco el entrenador, porque claro, el entrenador, el mejor medio centro que tiene el Madrid es Llorente, eso es un extra. No, y no parece que haya mejor que Casemiro, en el momento mejor que Casemiro, él cuando tenga la suerte va a seguir jugando. Yo creo que el Madrid es muy superior. Sí. ¿Algún favorito en el derbi? ¿Para el derbi del Real Oviedo y del Sporting de Gijón? Pues nada, pues oye, un partido que hay que ir allí a amarrar bien, a marcar bien, no creas que el Sporting llegue del otro mundo, no, el Sporting también, igual que en el Oviedo, deshizo a Nacho Méndez, a Pablo, deshizo... También, no inventó ninguna cosa trajo unos jugadores, de momento, pero tampoco es muy superior al Oviedo, Hay que ir a amarrar un poco el chivo y fuera. Última pregunta, y la pregunta de esta tarde. Decía yo, y le voy a preguntar, nos va a contestar nuestro árbitro, Eusebio, buen amigo tuyo, muy bueno, que nos va a contestar a la pregunta. Yo soy central, en un momento dado, en el minuto 10, decido ponerme de portero. ¿Puedo ponerme de portero, sí o no? ¿Qué dice Geme? Hombre, el Geme va a decir que tú tienes que comunicarlo al árbitro, el entrenador o el delegado comunica al árbitro que van a cambiar porque se encuentra mal o cualquier disculpa, que claro que puedes jugar. Tu respuesta sí. Sí. Señores, lo dicho, esta era la hora del Geme, esta es la jornada del Geme, estará con nosotros en las próximas semanas y como ven estaremos encantados con él.
cambiamos y vamos a analizar las plantillas del Sporting de Gijón y del Real Oviedo. Eso lo va a hacer nuestro compañero Juan, y también tenemos la presencia de Pino para analizar la del Oviedo. Es en un momento. Ahí estamos. Pues si nos vamos a estar pues hablando permanentemente tanto del Sporting como del Real Oviedo, lo que hay que hacer evidentemente es conocer sus plantillas, conocer con quién van a contar, con vistas a lograr ese objetivo que los dos tienen, ¿no? Por una parte vamos a tener una persona, un entrenador, que nos va a analizar los rivales de los dos, pero como hoy coincide que el próximo rival son ellos mismos, es decir, ese derbi, pues vamos a hacer la presentación de las plantillas. La del Sporting la va a hacer una persona que va a estar con nosotros de forma permanente, que ha estado en esta casa, es el responsable de la información del Sporting de Gijón, que es Juan. Muy buenas noches, Juan. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Por colaborar con nosotros en el programa. Un placer estar aquí contigo hablando de futuros equipos de primera, que seremos los dos algún día, ¿no? Esperemos. Y por parte del Real Oviedo, Miguel Ángel Pino, que es una persona que colabora de forma desinteresada permanentemente con los medios de comunicación y que nos va a analizar él a partir de la próxima semana los rivales tanto del Oviedo como del Sporting. Es una persona muy conocedora del mercado, y que en este caso nos va a presentar hoy quién es el Real Oviedo, ¿no? Pues empezamos por el Sporting, porque ya les decíamos que hay una norma, y la norma es quien va primero de empezar los comentarios. Juan, hay una persona que dirige al Sporting de Gijón, se llama Paco Herrera. Dinos un poquito quién es Paco Herrera. Bueno, Paco Herrera es un entrenador, yo creo que Pino y los que llevan más años, ¿no?, en esto del fútbol lo conocerán perfectamente, que lleva un montón de temporadas en muchísimos equipos, creo que eran más de 20 que ha dirigido a lo largo de toda su carrera, pero en los últimos años parece que se ha especializado un poco en ascender equipos a primera. Ha ascendido, es cierto que el año pasado en el Valladolid no tuvo suerte, no llegó ni siquiera al playoff, no salieron bien las cosas, pero ascendió al Celta, ascendió haciendo mucho al Zaragoza también, ascendió a la Unión Deportiva Las Palmas hace 2 o 3 temporadas. Luego es verdad que en primera no tiene esa continuidad, ¿no?, que tienen otros entrenadores que vienen desde abajo, pero bueno, yo creo que se ha especializado en subir equipos a primera división, y encima lo que es más importante, tiene un tándem dentro del club, que es el director deportivo Miguel Torrecilla, que es el que ha apostado por él directamente. Estuvieron juntos en el Celta, empezaron en segunda, hicieron un buen proyecto, y el Celta ya vemos que está jugando incluso competiciones europeas a partir de esa base que fundamentaron tanto Torrecilla como Paco Herrera. Y esperemos que ese sea el espejo y el camino que recorre el Sporting. Entrenador de experiencia, que además fue futbolista en los años 70 del equipo gijonés, y con un director deportivo que parece, al menos por lo que estamos viendo en cuanto a confección de la plantilla, a cómo están rindiendo de momento, que van solo 3 jornadas, los fichajes, los jugadores, todo el vestuario del Sporting, pues tiene buena pinta, y la afición yo creo que está muy ilusionada con volver un año después a la máxima categoría. Hablamos del entrenador del Real Oviedo, ese palmarés, Pino. Pues decirte que lo primero de todo es que es un entrenador muy trabajador y muy competitivo, que como todos los entrenadores tuvo éxitos y tuvo sus fracasos. Empezó entrenando en su ciudad natal, en el Real Jaén, ¿no?, el cual logró ascender. Después ya vino al Alcorcón, con aquel famoso Alcorconazo, que fue muy reflejado, ¿no?, en toda la prensa, ámbito nacional, por eliminar al Real Madrid. Y después aquella eliminatoria en la cual el Alcorcón lo subió de segunda B a segunda A, en aquel partido tan trascendente contra el Onteniente, que trajo sus más y sus meros, ¿no? A partir de ahí, de aquellas buenas temporadas que hizo en Jaén, llegó a jugar playoff también en una ocasión con el Alcorcón, quedó eliminado precisamente contra el Elche, al que entrenaba de aquella Bordalás, el actual entrenador del Getafe. Sus buenas campañas en el Alcorcón le valieron que el Granada llamara a sus puertas en primera división. Ahí no le ha sonreído la suerte, porque el balón no quiso entrar, fue cesado, y pues a partir de ahí ya tuvo unos años que no encontró equipo, ¿no?, y estuvo 2 años instalado en el Numancia, donde hizo 2 buenas temporadas. Volvió a quedar otra vez sin equipo, hasta que hace 2 años, a mitad de temporada, ante el CSD Benet en el Huesca, fue llamado para entrenar al Huesca, que era un equipo que estaba medio descendido, y le salvó del descenso, y pues el año pasado, la gran temporada que llegó a hacer con el Huesca, lo llevó a la promoción. Muy bien. Analizamos la plantilla, Juan, y empezamos por los porteros. Te voy a pedir una cosa, te voy a pedir los 2 porteros, te voy a pedir una cualidad por la que destaca, y también algo en lo que tú piensas que necesita mejorar. Vamos a los porteros del Sporting. Luego se enfadan, si no les digo... Necesita mejorar, es una forma... Necesita mejorar. No, de momento no, están bien. De momento, en general, está bien la plantilla, 7 puntos de 9. Los 2 porteros, pues los conocemos el año pasado. A Mariño Mas, que tuvo un par de partidos en primera, el del Bernabéu, no lo hizo mal cuando sustituyó a Iván Cuéllar. Está inédito Wally,
Supongo que en el partido de Copa del Rey de pasado mañana veremos al portero que llegó procedente del Zaragoza, con muy buena planta, altura, buenos reflejos, pero era el tercer portero. Yo creo que Mariño, en las cualidades que puede destacar es la seguridad. Es verdad que le hemos visto en estos primeros partidos que no ha encajado goles, hay que decirlo también, pero es verdad que la defensa está funcionando muy bien. Algún balón que ha rechazado, que ha quedado suelto, pero yo creo que en cuanto coja confianza, vuelve a tener esos minutos, esa continuidad que no tuvo en los últimos años. Yo creo que Mariño ya destacaba en el Villarreal, en su época de Internacional Sub-21, como portero, seguro que da tranquilidad a la defensa. Wally, como te digo, es alto, grande y buena planta. No sabemos mucho más que lo que poco que hemos podido ver en los entrenamientos porque no ha tenido tiempo, pero era un fichaje de futuro, así que se supone que... Los del Sporting. Los del Oviedo. Perdón, los del Sporting los acabamos de ver. Luego te digo yo los del Oviedo, sí. Efectivamente. Para mí los dos... No vamos a coger cedidos de momento. Son dos porteros de unas características muy iguales. A los dos yo creo que les falta... Hoy día se tiende a tener un portero de gran envergadura física. Después... ya es otra cosa la realidad dentro de los tres palos, ¿no? Porque lo que tienes de ventaja por arriba lo tienes en un defecto por abajo. A mí Juan Carlos debajo de los palos es buen portero, tiene un buen 1 contra 1, pero no domina bien el juego aéreo. Es un defecto que hay, que a mi modo de ver tiene, ¿no? El año pasado se le vio muchos partidos que carecía de esa virtud, ¿no? En los balones aéreos, quizá muchas veces le viene muy bien al portero tener jugadores, sobre todo que dominen también muy bien el juego aéreo, porque entonces el portero ahí ya no tiene tanto que salir de puerta, ¿no? En cuanto a Herrero, es un portero que viene del Castilla, también un portero que a mí me ha gustado en estos partidos en pretemporada, y el año pasado mantuvo un récord en el Batusta de partidos, minutos sin batido, de las mismas características, y yo creo que inclusive se lo va a poder poner difícil a Juan Carlos, porque la gente... desconfía mucho de Juan Carlos. Sobre todo hay una cierta desconfianza al portero. Yo, ahora, a partir del partido que hizo ayer, yo creo que hemos recuperado un portero, porque ya la gente estaba el run que no tenemos portero, que no tenemos portero, que no tenemos portero. Yo creo que ayer ha sido primordial, ¿no?, las dos intervenciones que ha tenido, y esperemos que siga con esa confianza. Vamos a los laterales, tanto derecho como izquierdo. Bueno, el Sporting tiene Alberto Lora, que en teoría, pues junto con Lillo, que se acaba de marchar, ahora viene otro futbolista de Calavera, lateral derecho de Eibar, tendrá que jugarse ese puesto. Lora le conocemos todos, calidad, sabe subirle bien la pelota. No está en su mejor momento porque viene de un año entero sin jugar prácticamente, entonces, bueno, que esperemos que podamos volver a recuperar al mejor Alberto Lora. Y Jordi Calavera, pues bueno, venía de ser suplente en el Eibar, que suena a priori como poca cosa, digamos, pero el Eibar, no olvidemos que ha quedado en mitad de la tabla en primera división con una gran plantilla y haciendo muy bien las cosas, así que bueno, tendrá alternativa. Izquierda es una de las batallas puntuales, digamos, yo creo que más bonitas de toda la temporada, Canella e Isma López. Canella más segura atrás, aunque es verdad que su espalda es uno de sus talones de Aquiles, que siempre es verdad que le gusta subir, entonces suele dejar huecos en su espalda, eso lo está mejorando con los últimos años. Isma López le pasa algo parecido, pero Isma López era delantero, es un extremo, tiene más velocidad, atacando ofensivamente. Isma López yo creo que tiene un punto más que Canella. Ahora bien, Canella sí que con la veteranía que ya está adquiriendo en los últimos, ya tiene más de 31, 32 años, ya ha aprendido un poco a defender esa espalda que tanto daño le hacía, entonces atrás es más seguro Canella, pero en labores ofensivas me quedaría con Isma López. Nos vamos a los del Real Oviedo, lateral derecha e izquierda. Este año ha incorporado a Cotuño, jugador para mí bastante agresivo, de tipo jugador uruguayo, buen defensor, pero para mí carece de profundidad y verticalidad que debe tener un lateral derecho, y esa velocidad. Son dos perfiles diferentes, la diferencia entre Cotuño y Diego es más profundo, más vertical, y hace mucho más daño cuando se suma al ataque, y sobre todo creando esa superioridad numérica por banda. Cotuño para mí es más defensivo, con mucha precaución, ¿no?, y no tan veloz como Diego. En cuanto a laterales de izquierdo, pues casi lo mismo, ¿no? Tenemos el caso de Cristian, jugador duro, donde los haya. Falto para mí de velocidad, no se incorpora bien al ataque. Yo veo a Mosa mejor lateral, mucho más suelto, y sobre todo en proyección ofensiva. Y en cuanto al dominio del juego aéreo, yo creo que están los dos por un mismo estilo. Los centrales. Son todos nuevos los del Sporting. Se ha ido Jorge Mere traspasado, se ha ido Babín de aquella manera a última hora y con malas formas, y tenemos incógnita de 4 centrales que han llegado nuevos. Parece que Federico Barba, por el que se ha pagado 1,7 millones de euros, más un posible incentivo en caso de ascenso y una serie de partidos que juegue, parece el líder de la defensa del Sporting, es el italiano que ha venido para eso. Le acompañan Alex Pérez, que ha fichado petición expresa de Paco Herrera, que lo tuvo en el Valladolid. Es un central también alto, fuerte, espigado, con buena salida de balón. Apunta que Alex Pérez
pueda ganar méritos para ser titular, está la opción de Sandao, el brasileño, que tiene una planta espectacular, 1,93, viene de la Liga Rusa, jugó en Europa, en competiciones europeas, estuvo también en Portugal en equipos punteros, pero lleva desde marzo sin jugar. Entonces por eso no ha debutado todavía y va a hacerlo en principio el miércoles en Copa contra el Reus. Así que es una incógnita. Cuando esté al 100% veremos por quién se decanta Paco Herrera. Y el cuarto central es Juan Quintero, el defensa colombiano, que a priori venía para estar con ficha del filial y estar entre el primer equipo y el filial, pero como ya Alex Pérez llegó a última hora y Sandao también llegó de aquella forma, pues tuvo minutos en las primeras jornadas. Pero en principio yo creo que Quintero parte como el cuarto central, Sandao el tercero, y los titulares deberían de ser a día de hoy Barba y Alex Pérez. Los del Oviedo, por favor, El mismo Pino. caso que en el Sporting, ¿no? Quitando Verdes, son todos nuevas incorporaciones. Verdes, que te voy a decir, ¿no? Un jugador que domina muy bien el juego aéreo, duro donde los haya, buen desplazamiento de balón. Después, en cuanto a las nuevas incorporaciones, lo que vi hasta el momento, tanto Valentini como Carlos Hernández no superan a David Fernández. Forlín no lo he visto jugar, tengo el recuerdo vago de cuando estaba en el Español, pero que esto hace bastantes años, ¿no? Y sí, lo que observo es que Anquela ahí arriesga, porque sí, está muy bien el presionar ayer. Presionar arriba se lo hace estupendamente, ¿no? Cortas la jugada inicial del equipo rival, pero cuando te pasan esa línea de presión y te meten el balón a las espaldas de nuestros defensores, no son lo suficientemente rápidos para comportar las jugadas del equipo rival, ¿no? El año pasado sí teníamos un central que era muy rápido, que suplía todas estas carencias, que era Costa. Muy bien. Nos vamos al centro del campo del Sporting. Centro del campo. Puede jugar con dos defensivos, que serían Sergio Álvarez y Alex Bergantiños, como jugaron en la primera jornada contra el Alcorcón, que no le gustó, no salió del todo bien, y a partir de ahí está jugando con un medio centro creativo, que últimamente está siendo Moi Gómez, fue también Nacho Méndez, está la opción de Rachid, que se ha quedado finalmente en la plantilla, y sobre todo ahora Alex López, que llegó también a última hora, centrocampista de mucha creación, procedente del Celta. Así que en principio sería Sergio o Bergantiños, con más papeletas para Sergio, acompañado de Alex López o Moi Gómez. También puede jugar ahí Carmona, puede jugar ahí Pablo Pérez, pero en principio esos serían los cuatro futbolistas que se tienen que disputar dos puestos en el medio. El Real Oviedo, cuéntame, Pino, ¿quién tiene en el Ramón medio? Fols, ¿no? Que es una grata sorpresa, un jugador que está haciendo primeros partidos sorprendentes, ¿no? Un jugador que hace años llegó a militar en el Conquense, Segunda División B. El año pasado, por primera vez, milita en la Segunda División A, hace una gran temporada. El Oviedo ahí estuvo muy atento en ficharle y para mí es un jugador que defensivamente bastante bueno, con buena colocación y también buena salida. Mariga, le he visto minutos, pero bueno, un jugador que ha estado a un nivel de jugar en la Liga Italiana, Primera División, algo debe de tener, ¿no? Yo creo que para Segunda División es lo suficientemente aceptable para militar en el Real Oviedo. En cuanto a Rocha, este año parece que lo está haciendo mejor, la verdad que la gente no está con él, porque se nos vendió como un gran futbolista y no estuvo a las alturas el año pasado del rendimiento que se esperaba de él. También es cierto que jugando en puestos que no eran habituales de él, muchas veces el jugador que se le tiró a banda para jugar con tribote. Y en cuanto a Gidi, es una corporación, tiene un guante en su pierna izquierda, pero jugador para mí bastante lento también, tiene dotado de una buena técnica, con buenos desplazamientos de balón y bueno, tiene que adaptarse al juego y al sistema del Real Oviedo y viene de otro fútbol diferente, ¿no? Porque aquí lo que tenemos que tener muy en cuenta, Carlos, es que hay jugadores que en unos equipos rinden de una manera y en otros de otra, pero claro, en unos vienen de practicar un fútbol directo y en otros vienen de practicar un fútbol de posesión. Bien. Entonces, ¿Quién más falta en ese medio del campo, Pino? Saúl Berjón, bueno, ¿lo metemos arriba? yo lo meto a banda, más arriba. lo meto en banda. Bueno, podemos jugar el chaval este del Vetusta, Edo Cortina, que ha hecho una gran temporada perfecta, está a un gran nivel, ¿no? Igual que antes el otro chaval del filial. La verdad que cuando salían ellos en los partidos, sobre todo de pretemporada, no se les notaba, ¿no? La diferencia entre una categoría y otra. La verdad que ha estado a un gran nivel y eso fue una de las cosas que más ha gustado a la afición, que por lo menos se contara con jugadores del Vetusta. Gran potencial arriba del Sporting. Sí, tiene a los dos máximos goleadores de hace 4 temporadas en segunda, que son Borja Viguera, que en principio parte en el banquillo, y Stefan Stepovic, con la vuelta del delantero serbio al Sporting. También la contratación muy positiva, sorprendentemente buena, creo yo, por parte del Sporting, de Michael Santos, futbolista cedido por el Málaga, que ya lleva 2 goles, está teniendo mucho protagonismo. Está el canterano Carlos Castro, y luego nos quedan las bandas también, si quieres, que aprovechamos que también son medio delanteros prácticamente, que son Rubén García, que viene del Levante, que está jugando bien, ha metido un gol,
extremo rápido, bien, no tenía ese perfil de futbolista al Sporting, y Carmona, que es el amo y señor de la banda derecha. Luego está Pablo Pérez, están otra serie de futbolistas que pueden ir subiendo del filial, Carlos Castro también como tal. Pero bueno, tienen mucho potencial, mucha pólvora arriba el Sporting. Completamos la plantilla en el Oviedo, Pino. Bueno, empezaremos primero por banda derecha, ¿no? En banda derecha tenemos a Viti, otro canterano que ha hecho una gran pretemporada, inclusive siendo utilizado en puestos que no eran los puestos que él habitualmente ocupa, ¿no? De lateral derecho, de lateral izquierdo, de interior, un jugador con una gran proyección y una gran velocidad. La verdad que me está sorprendiendo, ¿no? El jugador del Vetusta, después del año pasado, estar inactivo bastante tiempo debido a una lesión. Después en esa banda derecha tenemos al Puzko, el esloveno. La verdad que ayer me sorprendió que en los primeros encuentros no fuese citado, ¿no? Porque todo jugador que es fichado, que lo traes de un país europeo, normalmente es que para que juegue, como mínimo que vaya citado, pero no contaba el entrenador. Ayer ha tenido la suerte de, en un error de Alex Menéndez, un balón a las espaldas, demostrar esa velocidad que tiene y la buena asistencia que le dio a Toche para meter el primer gol. Después tenemos a Domínguez, jugador con una gran calidad, también un gran ejecutor de acciones, de estrategias a balón parado, ¿no? Tenemos el sustituto de Susaeta, y por otro lado tenemos a Saúl, que la verdad que Saúl este año para mí lo veo superior a sus compañeros, está en un gran momento de forma. A mí lo que sí, arriba, Pino? No, espera, que quiero hacer un apunte sobre Correcto. Saúl, porque yo la verdad no sé cómo los entrenadores del Oviedo no ven a Saúl para jugar por detrás del punta, con la calidad que le atesora y la buena visión de juego que tiene. Te digo un secreto, a él no le gusta mucho jugar por detrás del punta. ¿A él? ¿A Saúl? Sí, a él. Porque ayer viendo las dos asistencias que hizo a Diego y lo dejó allí, toma, métela, ¿no? Eso no, hoy pocos futbolistas hacen eso y tienen el talento que tiene él. Prefiere jugar en banda. Ahora mismo está con una calidad que puede jugar en cualquier lado, pero efectivamente prefiere estar un poco más Y después arriba, bueno, tenemos al archiconocido Toche, ¿no? Un jugador que no es de una calidad técnica exquisita, pero ahí está y lo remata todo lo que llega. La gente cuando decía, no, es que al Oviedo le faltan delanteros, hay que fichar delantero, no. Yo lo decía otra cosa, lo que le falta es asistencias, meterles balones, porque si no te llegan balones, la verdad que no los puedes rematar, ¿no? Y Linares ahí está, peleando con los centrales, fajándose unas veces con más suerte, otra vez con menos suerte, y después, bueno, falta la presencia de los dos últimos fichajes ganeses que vinieron, la verdad que me sorprende, ¿no? De Obuso, yo sé que ya había informaciones en el club que lo dejaron el anterior coordinador de regresión y el anterior entrenador del Vetusta, Luis Arturo, tuvieron en su momento visionando vídeos y apuntaron una del Toledo y apuntaron esa probabilidad de que para incorporarlo al Vetusta de tercera división. Y cuanto al Joao, ¿cómo se llama ese? Es un desconocido, ¿no? La verdad que yo ayer viendo el físico tienen pinta de ser jugadores muy rápidos, pero bueno, es una incógnita, ¿no? Bueno, hemos analizado ya las plantillas tanto del Sporting de Gijón como del Real Oviedo. Te vamos a hacer trabajar a ti un pelín más porque con Juan nos vamos a quedar. Te voy a pedir una cosa, Copa del Rey, rival del Sporting de Gijón, además, bueno, lo tienes muy reciente, ¿no? Y el rival del Real Oviedo. Y cerramos con eso, tu primera aparición en... Hombre, yo creo que el Sporting, viendo ayer el Reus, es un equipo que maneja muy bien a León, buena posesión. Es cierto que vino a Oviedo con bajas, ¿no? Y la última comparación que hicieron fue Lecky, antiguo jugador del Sporting precisamente. Ayer les faltaba Picho Atienza, uno de los centrales. El equipo se vino muy diezmado, ¿no? Porque los dos laterales, Benito y Ángel, se fueron al Zaragoza, fuimos al Oviedo, y es un equipo que está luchando para llegar a la cifra de 2.500 socios. O sea, que con eso ya lo dice todo, ¿no? Pero bueno, no te puedes fiar. Ellos ayer recuperarán, digo yo, a Guso y a Víctor, dos portugueses que están jugando ahí con ellos, y tratarán de sacar el partido adelante, aunque yo creo que para el Reus lo más importante es la permanencia. Porque hay una cosa que me clara, mira, para mí la Copa, toda la Copa Rey, tiene una motivación especial para los equipos de Segunda B y para los de Primera División, los de Segunda. Muy bien. Analizamos el rival del Real Oviedo. El Real del Oviedo, pues hombre, me se está sorprendiendo, está haciendo una buena temporada. Otro equipo con unas limitaciones muy grandes, ¿no? Pero ahí está haciendo con Arrasate el entrenador y sacando mucho provecho de los futbolistas que tiene. Tiene un jugador que nosotros, mira por cuántas estamos buscando jugadores en el extranjero delanteros. Tiene a Peremilla, que el año pasado militaba en el UCAM de Murcia, jugador que pertenece al Eibar y está cedido y ya lleva 2 goles, me parece que lleva 2 o 3 goles, ¿no? Y después el Numancia es un equipo que vive de cesiones de otros equipos. Ha tenido, el Barcelona les llevó a Galarreta a última hora, que pagó por él
un fichaje, pero bueno, para mí hay que respetarlo. Lo que pasa es que la Copa, los dos equipos van a hacer rotaciones. Bueno, despedimos a Pino porque tenemos que seguir con el programa. Le damos las gracias, contaremos contigo la próxima semana, analizaremos los rivales tanto del Sporting como del Real Oviedo y vamos a otra sección. Vamos a analizar el partido del sábado, el partido del domingo, con los profesionales de prensa, con los titulares de los periódicos más importantes que se leen o que llegan a nuestra región. Será en un momento. Toca analizar los partidos del Sporting de Gijón y del Real Oviedo, el partido del sábado, el partido del domingo, y lo toca desde el punto de vista de los profesionales de la información, de la gente que está en radio, de la gente que está en prensa. Vamos a tomar permanentemente como base lo que dicen los periódicos asturianos y los periódicos más leídos deportivos, es decir, por un lado estará La Nueva España y El Comercio, por otro lado estará As y Marca, y vamos a analizar los titulares pues, con gente de radio. Juan, antes de ver los titulares, quiero el tuyo. ¿Cuál sería el titular del partido del sábado del Sporting de Gijón? Pues yo coincido con algunos de los que vamos a leer ahora, que es que el Sporting va muy en serio. El Sporting ha hecho una candidatura muy clara, ha dado un golpe encima de la mesa, encima antes del derbi, y lo del liderato ya es una cuestión un poco más estadística, ¿no? Que no ha habido ningún equipo que ha sumado las 3 victorias, pero sí que el Sporting ha dado eso, un golpe de autoridad y ha dicho aquí estoy yo y ojo porque se me está dando bien el acoplarme otra vez a la categoría. Saludamos a la persona que va a interpretar la prensa en el tema del Real Oviedo, que es Pablo, Cadena SER. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carlos. Bueno, si te tengo que pedir un titular para lo que viste ayer en el Tartiere, ¿con qué se queda? Pues un Oviedo con pegada que consigue su primera victoria del año. Porque al final hablamos del partido del Rayo, el partido de Almería. Yo creo que el partido de ayer, el Oviedo, fue el más flojo de los 3 y aún así consiguió la primera victoria y consiguió ganar el partido. Perfecto. El titular de La Nueva España, el Sporting mete miedo. Pues sí, un poco coincidimos. El Sporting mete miedo porque ganar 0-4 no es fácil. Lo sabemos todos los que hemos padecido esta categoría durante multitud de años y es un golpe de autoridad muy grande. Habla La Nueva España de que el equipo se ha puesto el mono de faena y que tiene una eficacia máxima arriba. Sí, ha coincidido con el compañero, con Víctor Rivera, es quien firma la crónica, que el Sporting efectivamente se ha puesto el mono de trabajo de bajar al barro de la segunda división, de pelear contra equipos sabiendo cómo tienes que jugarle. Yo creo que Paco Herrera lo demostró contra el Lugo, que no le salió bien el planteamiento y cambió, sacó a Moy Gómez y entonces el equipo a partir de ahí empezó a funcionar de otra forma y lo demostró, entendió perfectamente, lo leyó muy bien el partido de cómo él creía que iba a ser en el Nou Estadi de Tarragona y así fue. Fallos atrás del equipo rival que fueron muy bien aprovechados por el Sporting y seriedad tanto en defensa como en el centro del campo sin apenas dejar hueco ni opciones a una posible remontada. Así que tácticamente el Sporting muy bien. Destaca la portería a cero esos 270 minutos, La Nueva España. Sí, normal porque no es habitual estar 3 jornadas seguidas, encima las 3 primeras sin encajar goles, el empate a 0 en Alcorcón, el 2-0 contra el Lugo y este 0-4 de Tarragona. Y es un tema, yo creo que hasta anímico, ¿no? Muy positivo para el Sporting el decir, hombre, que encima, fíjate que ha traído 4 centrales nuevos, o sea, de la defensa, quitando los laterales, que ahora también ha venido Calavera, el lateral derecho, es totalmente nueva, se están acoplando muy bien, con Barba como capitán general, el italiano primero con Quintero y ahora se está entendiendo también bien con Alex Pérez o con quien le toque jugar. Y yo creo que está demostrando una solvencia defensiva muy importante el Sporting y en esta categoría ya sabemos lo que hay que hacer para subir a primera, que es portería cero, poner los cimientos antes de hacer el tejado y el Sporting yo creo que lo está haciendo muy bien. ¿Quién es el mejor futbolista para ti en el partido de ayer, en el partido del sábado, perdón, coincides con La Nueva España? Yo creo que ponen a Rubén. Sí, es uno de los destacados, yo me quedaría con Carmona. Carmona yo le veo al ritmo que estaba el año pasado en primera, es de los pocos que se salvó del Sporting en la segunda vuelta y yo creo que en segunda división, como se suele decir, juega al hombro con muchos futbolistas. Carmona es un tío que le tienes que dejar jugar donde él quiera, de hecho se cambia mucho de banda con Rubén, empieza en la derecha, luego cambia a la izquierda, baja a recibir, ayuda, se va hacia el centro. Yo creo que es el jugador ahora mismo más completo, más técnico que tiene el Sporting y encima con los años de bagaje que lleva aquí. Nueva España, Real Oviedo, un titular, el Oviedo responde con otra goleada porque hace, entiendo, referencia al Sporting. Si analizamos también el Comercio y la Nueva España, se centran un poco también ya en el derbi de esta semana, que ya está aquí en ciernes. Y después, Diario Marca y Diario As, los periódicos de tirada nacional, sí que es cierto que hablan de Toché. Analizamos primero, si eres tan amable, La Nueva España, analizamos
Es Oviedo que responde con sí, la goleada, ¿no? Habla mucho de la pegada. Yo creo que también tendrían que haber hecho referencia a Juan Carlos, porque si no iba a ser por Juan Carlos, en los primeros minutos, que fue un Oviedo menos angelizado, digamos, de lo que ha sido en esta temporada, con un Reus que llegó con peligro a la meta de Juan Carlos. Si no llega a ser por el guardameta, la tesitura del partido hubiera sido distinta, el Reus se hubiera puesto por delante y a partir de ahí la perspectiva del partido sería distinta. Entonces sí que es cierto que responde con otra goleada, fue un 3-0, podría haber sido un 5-0 si Diego anota la que tuvo, si Toche al final también tiene más acierto, pero no hay que olvidar que también pudo ser un 3-2 o quizás un 0-2 se ponía el Reus por delante y después a ver lo que pasaba. Son los dos equipos más goleadores ahora mismo de la categoría. Sorprende que el Real Oviedo con estos datos haya fichado el último día a dos delanteros, ¿no? Sí, pues yo creo que va a hacer falta. Al final vemos como esta segunda división es una categoría en la que es una maratón. Son 42 partidos más un hipotético playoff de ascensos si no quedas entre las dos primeras plazas, y al final vas a necesitar muchos hombres. Toche ya lo vemos, es un jugador dentro del área. En segunda puede haber pocos jugadores como él, pero se le hace larga la temporada si juega esos 90 minutos cada semana. Vimos el año pasado y hace 2 años como a partir del minuto 30 se le atranca un poco, de la jornada 30, perdón, se le atranca un poco las temporadas. Entonces va a necesitar el apoyo de Linares, de Deboa que ha llegado en esta última semana. Y yo creo que van a ser importantes todos. Fíjate, hace una semana, ¿qué se hablaba? El Oviedo necesita delantero, el Oviedo no tiene 9, el Oviedo no tiene fuerza arriba. Toche se reivindica con 2 goles. El Oviedo no tiene portero, el Oviedo ya necesita buscar, quizás es la línea más floja, la portería es la delantera. Juan Carlos responde con un auténtico partidazo. Entonces, quiero decirte, analizar en estos momentos de la temporada de forma tan categórica una posición es muy arriesgado, y se ha visto como en este partido a la gente que ha criticado a Toche, a la gente que ha criticado a Juan Carlos, pues se le ha venido encima. Bueno, antes de ver las imágenes de las 2 ruedas de prensa, tanto del entrenador del Sporting como del Real Oviedo, analizamos el comercio con un titular con respecto al Sporting. El Sporting va en serio. Pues coincide un poco con la Nueva España, golpe de efecto, va en serio, golpe de autoridad, aviso a navegantes. Está claro que el Sporting va muy en serio, lo ha demostrado, muy serio atrás, con lo que decíamos. Habla de una pegada despiadada. Sí, porque la verdad que tampoco tuvo tantas ocasiones de gol el Sporting, y fueron un gol en propia, 2 errores defensivos del Nastic y luego el penalti ya forzado también por Michael Santos, que también se equivocó el portero, y la propia defensa del equipo catalán. Yo creo que en segunda nos vamos a encontrar muchos equipos así, con sus limitaciones, como el Reus, que también el Oviedo aprovechó fallos del Reus, que es verdad que tuvo alguna ocasión, pero el Nastic también tuvo alguna llegada. Pero si tú eres serio atrás, como lo está haciendo el Sporting, si mantienes la puerta a cero, lo normal es que ganes casi todos los partidos. Ha hablado de un equipo muy vertical, ¿tú lo has visto así también? Sí, porque yo creo que el diseño de la plantilla de Miguel Torrecilla y de Paco Herrera es que quieren tener menos posesión del balón y aprovechar la velocidad y la calidad que tiene el equipo arriba. Tiene Rubén García en la banda izquierda, Carmona, que es muy vertical también, que sabe jugar por dentro, por fuera, los delanteros, Stefan Stepovic, Michael Santos, es todo pelea, velocidad, verticalidad. Entonces yo creo que es un poco lo que quiere hacer, una defensa seria, dura, fuerte, con Sergio Álvarez por delante, o Bergantiños, que viene un poco para tapar a Sergio, un jugador creativo, Moy Gómez, Alex López, que es el que acaba de venir del Celta para hacer ese papel, y luego arriba calidad y velocidad. Y yo creo que de eso el Sporting, no digo que vaya sobrado, pero está muy bien armado. Comercio, en la información del Real Oviedo, su titular, el Oviedo afina puntería antes del derbi. Así es, hablamos durante toda la pretemporada de que el Oviedo era un equipo que atrás estaba muy bien montado, pero que adelante le faltaban los goles. Y si vemos los 3 primeros partidos, 2 goles contra el Rayo, 1 gol contra el Almería y ahora 3 de golpe. Evidentemente, anímicamente para la gente, para la afición, para los propios jugadores, justo antes del derbi, ganar 3-0 y responder al Sporting con ese 0-4 que anotó en Tarragona, va a venir bien para la moral de los jugadores, y yo creo que al final podemos vivir un buen partido el sábado si se dan los condicionantes. Bien. Nada, 4-3 entonces el sábado, ¿no? Bueno, a ver qué pasa. Los de Anquela que lograban la primera victoria, sí. No recuerda el comercio, considera que fue un equipo muy trabajador, sí, y muy intenso. Lo comentaba antes, la primera victoria, pero quizás no fue el partido en el que la mereció evidentemente, claro, el Reus no mereció ganar, pero el día del Rayo el Oviedo perdió y no lo merecía. El día de la Almería el Oviedo empató y yo creo que merecía algo más. Entonces se habla de una victoria, fue muy superior al Reus, pero me parece que jugó bastante mejor en el día de Almería. Fue un partido en el que yo como... ¿Hay un cambio de esquema? Sí, yo que sigo los partidos del Oviedo.
Sí. Disfruté viendo al equipo y eso hacía mucho tiempo que no lo hacía, fijándome ya en temporadas anteriores, que jugaba el Oviedo sobre todo fuera de casa, ya salías temiendo lo que te podía pasar. Fue un 1-1, un equipo muy serio, un equipo que se ve como esos primeros rasgos de Anquela se están implantando en la plantilla, presión alta, después defensa adelantada, que tiene su parte mala, como pudo analizar Pino antes, pero que al final yo creo que a este Oviedo le viene bien, con los jugadores que tiene. Vemos las imágenes de la rueda de prensa, vemos la opinión de Herrera por un lado y de Anquela por otro. Sí, puede ser. Es una buena reflexión. Ha sido seguramente un partido más completo. Ellos han empezado bien, mejor que nosotros, los primeros 10 minutos. Hemos tratado de estar juntos para que ese primer aluvión fuera pasando y a partir de ahí soltarnos un poco, abrirnos más un poco en ataque e ir encontrando espacios. Hemos tenido la suerte que ha aparecido el primer gol pronto y eso creo que les ha afectado. Porque estoy convencido que con más tiempo 0-0 seguramente esos espacios hubiera sido más difícil encontrarlos. Lo que sí es cierto es que los hemos aprovechado. Bueno, la verdad es que me gustan las dos cosas. Lo que sí es cierto es que un equipo que mantiene la portería a cero seguramente es por algo, es que hay algo, ¿no? Y eso es muy importante. Y a partir de ahí, de esa situación, posiblemente se vaya generando la otra. Sin la primera, la segunda no tendría sentido. Bien, yo ya sabéis que ya lo tuve el año pasado en el Valladolid y ha habido un resquicio que parece ser que el Valladolid no contaba con él y se lo pedí a Miguel, lo trajo y le he visto como el año pasado, un jugador que para la altura que tiene es muy rápido y que igual que hoy, igual que la semana pasada cuando tuvo que debutar por las lesiones, nos ayudó y nos va a ayudar porque además está el otro aspecto, que es un gran profesional. Bueno, a la afición el mensaje que les puedo mandar es que, o que les mandaría es que esto es fútbol y es imposible mantener. Ojalá pudiéramos mantener durante todo el año esta eficacia, pero lo que sí es cierto es que, recordando la semana pasada, es que sigan apoyándonos como lo han hecho, nada más, como hicieron la semana pasada y cada partido de casa nos lleven en volandas, porque a veces el público gana partidos y pedirles su apoyo hasta el final, como yo digo siempre, hasta el último minuto del último partido. Juan, eran las palabras de Paco Herrera, ¿de acuerdo con ellas? ¿Discrepas en algo? Él está contento, lógicamente, un 0-4, destaca que no es casualidad el llevar 3 partidos sin encajar goles. Es una rueda de prensa muy fácil. Sí, hombre, claro. Es muy difícil es hacerla con al revés, sería con para 2-0 o con eso, pero esta es fácil. O para el entrenador del Nastic sería más complicado. Pero bueno, yo creo que sí, está satisfecho. Reconoció también que el Nastic, bueno, pues tenía alguna baja, que el primer gol tan pronto, encima por un error de ellos defensivo, pues que eso ya cambia todo. Un poco por no hacer leña del árbol caído, más que nada, ¿no? Un poco por elegancia, ¿no? Al reconocer, cuando ganas 0-4 no puedes tampoco decir otra cosa que sí, que hemos jugado bien y enhorabuena al equipo. ¿Intuyes que la del sábado va a ser más complicada, la rueda de prensa, o igual que va a ir por el mismo camino? No lo sé, no, seguro que va a ser más complicado. Nos vamos, señores, al Real Oviedo, nos vamos a la rueda de prensa del señor Anquela. Sí, bueno, lo más importante es eso, los 3 puntos y las sensaciones, pero el partido ha sido más duro de lo que dice el resultado, bastante más duro. Ha habido momentos clave y momentos puntuales en los que hemos tenido, vamos a llamarlo un poco de fortuna o un acierto muy grande del portero, y bien es cierto que luego hemos podido hacer bastantes más goles de los que dice el marcador, pero el partido ha sido, quien no lo haya visto dice 3-0, esto es cómodo, para nada. Es decir, que hoy hemos tenido la fortuna que no tuvimos el primer día. Esto es la pretemporada, esto es el principio de temporada y es normal. Sí, es normal, claro que es normal. Lo que pasa es que te pillan así todas seguidas y te afecta más. Pero bueno, ya saldremos de esto. Son lesiones inevitables y
y no hay que darle más trascendencia al tema. Sí, la verdad que el partido ha sido así, ¿no? En la primera tuvieron una muy clara y a partir de ahí nosotros nos hicimos dueños de la situación, hicimos el primer gol, luego estuvieron a punto de empatarnos en una indecisión que tuvimos ahí atrás, y luego ya a partir de ahí creo que hemos sido mejores en todo y que hemos creado las suficientes ocasiones de gol como para no haber sufrido tanto. Todavía nos queda, pero es evidente que hoy en alguna fase del partido hemos hecho esto, pero todavía concedemos demasiado y en segunda división hoy hemos metido 3, pero el rival ha podido meter perfectamente 2 goles claros, 2 ocasiones claras, y meter 3 goles todos los domingos no va a ser nada fácil, así que tendremos que mejorar en esa faceta y hacerlo lo más rápidamente posible. Era la rueda de prensa del señor Anquela. Yo tengo que decir una cosa, y es verdad que coincido prácticamente antes de que nos lo comente Pablo. Sí que es cierto que es una auténtica delicia ver que normalmente lo que ves en el partido él lo suele reflejar muy bien, bastante al contrario de lo que ocurrió el año pasado. Solías ver un partido y el señor Fernando Hierro te contaba otro. ¿Estamos de acuerdo, Pablo? Sí, un resultado que no hace justicia a lo que se vio en el terreno de juego. Un 3-0 es una victoria contundente. Al principio el Reus tuvo 2 manos a mano que con una pequeña pizca de suerte hubiesen supuesto, como dije anteriormente, ese gol en contra, y por tanto que cualquier persona que no haya visto el partido, vaya a ver los resultados, diga 3-0, Oviedo fácil. No, de fácil nada, tuvo que trabajarlo, y de hecho el gol quizás vino con menos intentos que en otras ocasiones. Ves que un Oviedo sale a morder, sale desde el minuto 1 a intentar marcar el gol. El gol llegó a mediados de la primera parte, pero tampoco había generado tanto peligro el Oviedo como en otras ocasiones. Y Paco Herrera y Anquela tuvieron 2 expresiones, 2 preguntas similares, las respondieron de la misma forma, que es 3 goles el Oviedo, 4 goles el Sporting. Esta efectividad no se puede mantener a lo largo de la temporada, sería algo que no ha sucedido nunca. Entonces, 3 goles ahora, pero que nadie piense que esto va a ser fácil, que nadie piense que esto va a ser coser y cantar, porque la segunda división es muy larga y muy dura. Bueno, y vamos a analizar ahora, pero tienen titulares muy parecidos, tanto el diario Marca como el diario AS. En el caso del Sporting, el Sporting pasa como un vendaval, y en el caso del diario AS se pasea ante un Nastic que hizo aguas. En el caso del Real Oviedo, el titular es para Toché, que liquida al Reus, o que conduce al Oviedo a su primera victoria. Os pido, semana de derbi. Juan, ¿cómo se vive en las ondas? ¿Cómo se está viviendo en la radio en Gijón? Cuéntame un poquito de qué estáis hablando, qué estáis comentando, ¿no? Pues hoy lunes hemos hablado de lo del Nastic principalmente, pero también ya todos tenemos en mente lo que viene. Y eso que es una semana con partido de Copa en medio, que no se va a hablar exclusivamente del derbi hasta el jueves, pero el jueves también se hablará de lo que pasa en el partido de Copa, con lo cual, pero bueno, todo el mundo ya desde antes del partido de Tarragona tiene en mente ya el partido del Sporting contra el Oviedo. Luego hablaremos de cómo se valora, ¿no?, en la tertulia con aficionados del Sporting y del Oviedo, como si se vive igual o se tienen las mismas ganas en Oviedo que en Gijón. Está claro que todos tenemos ganas de que llegue ese día, han pasado 14 años, pero yo, si me preguntas mi punto de vista, yo creo que en Gijón se ve con ganas de que llegue, pero no con tantas como al menos percibimos desde Gijón que se tiene en Oviedo. Yo tengo la sensación como que el Sporting viene de arriba, el Oviedo de abajo, es como el que lleva más años arriba, pues como que estábamos bien, nosotros como estábamos, ¿no? Contesto antes de que conteste Pablo, que sí que es cierto que el Oviedo en los últimos años no ha jugado partidos tan importantes como va a ser el del Sporting, y el Sporting, es cierto, viene de una categoría en la que se ha jugado contra el Madrid, que se ha jugado contra el Barcelona, que son partidos muy importantes, aunque es cierto que un derbi es totalmente claro, diferente. Claro, que digamos, ¿no?, que este año el Sporting tiene el castigo de estar en segunda por haberlo hecho mal el año pasado. Yo creo que el Oviedo viene al revés, viene en la ola hacia arriba, ¿no?, que tiene pinta de que puede en cualquier momento llegar a primera. Entonces bueno, es como... El castigo nuestro es enorme, entonces. Bueno. Juan, el vuestro simplemente ponte ahí en la esquina, y el nuestro es un castigo muy serio. Bueno. Pero bueno, Pablo, te pido cómo se está viviendo en la cadena SER, cómo se empieza a vivir el derbi ya desde hoy. Hay que analizar un poco el derbi desde la perspectiva del aficionado y desde la perspectiva del jugador, del entrenador. Al final hay partido de Copa entre semana, el equipo y lo que es los entrenadores están fijados en el partido del miércoles contra el Numancia. De hecho, ayer
no se le hizo prácticamente ninguna pregunta a los jugadores sobre el derbi. Ya la prensa, hablo de la prensa, no sé, al entrenador sí que es cierto que se habló un poco de a ver los jugadores que están lesionados, a ver si pueden llegar, pero a los jugadores se les preguntó sobre ese partido, sobre el partido de Copa, y después el grado del aficionado ya se iba calentando este partido desde que surgió el horario, desde que se habló de la Vuelta a España que coincide con esta etapa del Angliru, y claro, a medida que se va acercando al partido... claro, la afición va por otro. Yo creo que sí. No sé, no puedo hablar con la generalidad de los medios, pero sí que es cierto que desde el club al menos, sí que el partido que más surge ahora mismo es el partido del Numancia, intentar hacerlo bien en Copa para poder continuar con la siguiente fase. Espadas en todo lo alto, el lunes salimos de dudas, contaremos otra vez, por supuesto, con la presencia de Juan, que es nuestra persona responsable en el tema del Sporting, y también vamos a contar con Pablo, que nos van a tener muchas cosas que contar, mucho derbi que explicar. Cambiamos de sección y nos vamos a ver lo que ocurre en las redes sociales, que están hablando una parte y otra parte ahora mismo. Está claro que si hay algo que identifique en estos momentos bueno, pues el mundo de la información o este mundo en concreto son las redes sociales, y es la participación por parte de todos en los temas de actualidad, ¿no? Queremos analizar también la segunda división, tanto el Sporting como el Real Oviedo, ver lo que se cuece en cada una, ver de lo que habla el sportinguismo, ver lo que habla la gente del Real Oviedo. Y para ello, bueno, pues vamos con ello, vamos con Juan y vamos a ir con Pedro Ayongo, presentando el tema del Real Oviedo. Lo que más se está hablando, entiendo, en estos momentos, Juan, es el tema del derbi, pero dentro del derbi, lo primero entiendo que las entradas, ¿no? Sí, además ha habido noticia esta mañana, noticia porque el Sporting ponía a la venta, creo que eran 1000 entradas aproximadamente, luego nos lo comentará Víctor Sánchez, el presidente de Unipes. Venta al público, hay que partir y que nadie se confunda, no es día del acompañante, no es día de socios, es decir, un abonado del Sporting no tiene que pagar suplemento por ver el partido del Oviedo, pero sí que ha dado el Sporting, el club, prioridad a los abonados a la hora de hacerse con las entradas de venta al público, pues para sus amigos, su familia, sus acompañantes, con un máximo de 2 localidades por abonado, y abrían hoy las taquillas a las 10 de la mañana y a las 9 había una cola que daba la vuelta y llegaba al Piles. Entonces, bueno, se entiende que va a haber un lleno total y absoluto en el Molinón, porque imagino que las 1200 de Oviedo también estarán ya más que colocadas y más que distribuidas, así que pues yo creo que las únicas butacas que podamos encontrar vacías serán las de algún abonado que por miedo, por estrés, por lo que sea, no quiera ir y no haya cedido su carné a nadie, así que va a haber un espectáculo tremendo, y eso ha sido, claro, la imagen de la mañana, la noticia de la mañana, las fotos con las colas de abonados, insisto, que lo habitual es ver a los que no son socios de los clubes hacer colas. Incluso leía por ahí que había hasta 5 personas, 5 muy chicas, que habían ido a pasar la noche a la puerta de la taquilla del Molinón para ser las primeras, ¿no? Así que mucho interés que tiene, lógicamente, un derbi después de 14 años. Pedro, ¿cómo está el tema de las entradas en el Tartiere o cómo están en las redes? Entiendo que el oviedismo se ha quedado con ganas de poder tener más, ¿no? Sí, hablamos de que, bueno, creo que hubo un acuerdo, ¿no?, entre Oviedo y Sporting para que sean 1200 en cada uno de los dos partidos. También se pactó el precio, primero iban a ser 30 euros, luego creo que lo habían dejado en 25, ¿vale? Eso bien por parte de los dos equipos, ya que facilitas a las dos aficiones, pues evidentemente un partido de estos, pues una capacidad de 30.000 espectadores, puedes llegar a 50.000 perfectamente, porque son partidos, son fiestas del fútbol realmente, ¿vale? Para el aficionado del Oviedo, después de 14 años sin un derbi, puede que tengamos un plus más de interés, por decirlo de alguna forma, con respecto a este partido. Yo creo que a mí los derbis me encantan, desde que era pequeño es algo que se vive con mucha mayor pasión, y andando en tema de redes, pues al final en las redes pues todavía prolifera más el tema del derbi, porque se iba hablando del derbi, hay un partido de Copa pasó mañana y prácticamente del partido de Copa no se hablaba, y del partido del domingo prácticamente no se hablaba más del derbi, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que las redes están copadas por el derbi. Si hablamos evidentemente de redes sociales y obviamos el tema de las camisetas que surgían en el Real Oviedo, estaríamos haciendo un flaco favor a las redes, ¿no?
¿Cómo han vivido desde Gijón esa problemática que ha surgido con las camisetas? Bueno, se habla de que es el primer derbi del Twitter, ¿no? De las redes sociales, de la era moderna en cuanto a la comunicación, de la forma de interactuar, ¿no? Que tiene ahora todo el mundo con un teléfono desde casa, no hace falta ya ni el ordenador. Entonces eso tiene sus cosas buenas y cosas malas, ¿no? Pedro, que es experto en esto, lo sabrá mejor que yo. Cosas muy buenas, porque puedes interactuar con todo el mundo, puede un futbolista del que eres fan te contesta y dice, mira qué chaval más majo, tal. Pero tiene cosas muy malas y hay gente que está entendiendo muy mal lo que es la fiesta del fútbol asturiano en este caso, una fiesta que debería ser algo pues dentro de la piquilla sana, que está muy bien, oye, tú eres del Oviedo, yo del Sporting y hacemos un programa aquí los dos y encantados de la vida, ¿no? Por el bien del fútbol y por lo que nos gusta. Pero hay gente que aprovecha, yo creo que el anonimato de las redes, que es uno de los grandes problemas que yo creo que tenemos hoy en día, el poner una foto con un trozo verde y una P y una J y una K, ya soy un ente, ya soy un usuario, ya puedo llamar de todo a quien me dé la gana. No, yo creo que eso llegará un momento, ¿no, Pedro, en el que no sé, en cuanto alguien ponga que te exijan poner la cara al DNI, pues ya no habrá, digamos, esa especie de bullying, ¿no? O esos haters que se llaman. Verificación de cuentas, o sea, sería tan sencillo como eso, ¿no? Que la cuenta tuviera que estar verificada para dar tu opinión por eso, porque tú puedes crearte un perfil falso, evidentemente, y puedes poner lo que te dé la gana, como te dé la gana, vía no sé quién, hice no sé cuánto, y eso sí hace muchísimo daño, pero claro, queda ahí, y luego tú puedes borrar eso, pero los pantallazos sabemos todos lo que son, y al final el pantallazo no sabemos nunca dónde termina, ¿vale? Entonces, bueno, son cosas malas, pero yo creo que en general está muy bien porque también se anima desde otro punto de vista, hay piquilla, hay grupos de WhatsApp con amigos, que todos tenemos amigos de aquí y de allí, yo creo que eso está bien, pero a lo que íbamos, lo de la camiseta, que a ver, que entendiéndolo desde la piquilla sana, perfecto, pero el problema es que luego se magnifica todo y hay 4 tontos que aprovechan para sacar su ira y su violencia y sus miserias a colación de cosas como esta, y entonces se ven con la, digamos, legitimidad de insultar, de ser violentos, de montar un tal, de hacer quedadas para pelearse. Entonces yo creo que eso es contra lo que hay que ir todo, ¿no? Y una cosa desde un ámbito, digamos, oficial, sí, de la afición del Oviedo, del Aparo, sacar una camiseta en la que, a ver, decir aldeanos no es insulto, yo no entiendo que ser aldeano sea de insulto, o sea, yo soy de Gijón, como si fuera de Nueva York o de Vimenes, pero dicho en el tono en el que se entendió al menos desde Gijón, como queriendo insultarnos, sois aldea, sois tal. Bueno, pues sí, hay muchas aldeas en Gijón, está Castillo, Somión, Deva, Cabueñes, hay aldeas preciosas, igual que en Oviedo. Pero yo creo que si él hace una peña por su cuenta, 4 amigos, pues bueno, lo hicieron. Pero a nivel de afición, de federación de aficionados del Real Oviedo, auspiciados o al menos con algo de omisión por parte del club, del Real Oviedo, del decir, oye, vosotros gestionáis esto, yo no quiero saber nada. El no haberse preocupado de antes de publicarla, de antes de que se difundiera, decir, oye, espera, estas entradas que hemos gestionado con el club, con el Sporting nosotros, ¿cómo lo vais a hacer? Un poco de dejadez, yo creo que es lo que ha sentado mal en Gijón, ¿no? Que el club, el Oviedo, haya pasado de todo, que haya sido digamos, de todo el colectivo oficial de aficionados del Oviedo y que no se haya parado hasta que ya fue bastante polémico el tema. Pedro. Bueno, partimos de 2 premisas aquí, yo creo, ¿no? El Oviedo recibe 1.200 entradas y las gestiona a través del Aparo, de la Federación de Peñas del Real Oviedo, esa distribución de las entradas. Como la Liga obliga por motivos de seguridad y demás, viaje organizado y tal, bueno, pues se hace una camiseta que pone, creo recordar, invasión, ¿cómo es? Invasión a la aldea y Oviedo Capital. Que ponga Oviedo Capital no es nada malo porque es la realidad, ¿vale? Y el concepto de denominar Gijón aldea yo no lo considero un insulto. Es decir, puede que haya mucha gente que menor de 14 años que no sepa lo que se vivía en los derbis, ¿vale? Pero yo recuerdo derbis en el Molinón cuando se podía cantar en el campo y derbis en el Carlos Tartiere, que sabíamos perfectamente lo que cantaba la afición del Oviedo y lo que cantaba la afición del Sporting. Por lo tanto, tirarte ahora los trastos a la cabeza porque Oviedo llame aldea a Gijón y Gijón llame o mierdo a Oviedo, como puedo ver camisetas en redes sociales, sí, pero no lo habrás déjame visto. terminar, Sí. de aficionados del Sporting visitando campos que jugaba el Oviedo en segunda B, tercera, etcétera, etcétera, etcétera. No creo que esto se haya tenido que sobredimensionar para que esa camiseta del Oviedo ahora tenga que entregarla después del partido. Yo creo que Ojo, son dos... no estoy justificando que haya sentado mal en Gijón, ¿vale? Pero
pudo haber sentado también muy mal en Oviedo muchos acontecimientos que se vieron sufriendo durante 14 años por parte del Sporting. Es que lo que las redes intentan, lo que se ve en las redes, o lo que hemos vivido todos, estás hablando de cosas puntuales de un aficionado, de una peña de turno. No, es que esto viene de la federación o de la asociación de peñas del Real Oviedo oficiales, que gestionan las entradas que el club le ha dado. Sabes perfectamente que hubo viajes organizados en sitios donde jugaba el Oviedo, ¿vale? De peñas del Sporting. Sí, pero no de la Federación de Peñas ni de Unipes en este caso. No sé quién organizaba ni quién, ahí no llego. Si nos podemos recordar detalles, pues te puedo hablar de Aulestia con la bufanda en el ayuntamiento, te puedo hablar de... Quiero traer una cosa, es cierto lo que está diciendo un poquito, que todo goza de una gran magnitud ahora, pero sí que es cierto que en cada campo siempre ha habido recordatorios hacia el contrario, que tampoco ha ido a más. Y lo que hay que pretender, entiendo, el sábado es que todo esté con normalidad, que todo discurra bien, porque es cierto que ambos equipos han tenido algún pequeño problema en los últimos tiempos con enfrentamientos. Es que sería rarísimo. No propios, sino, bueno, pues Sporting a lo mejor con Sevilla, Oviedo ha ido a algunos sitios y ha tenido problemas en Logroño, en Burgos, y hay que intentar que eso se normalice y que esté tranquilo. Santander, a ver, pero que se magnificó, yo creo, se magnificó, y ojo, la medida está, que lo comentábamos antes fuera de cámara, la camiseta se va a entregar después del partido. Es decir, la camiseta no va a ser ningún motivo de suspicacia para el... Cierro tema de camiseta. ¿Y qué se habla del derbi? Muchas ganas de ganar en Gijón, muchas ganas de ganar en Oviedo. Ganas de seguir en la misma línea que lleva el equipo, en lo deportivo. Venga el Oviedo, venga el Reus ahora en Copa del Rey. De mantener este buen inicio liguero, de intentar marcar distancia cuanto antes con el séptimo clasificado lo primero y luego con el tercero. Y bueno, teniendo en cuenta lo especial del partido, la emoción de todo el mundo, lo que es un derbi, pues bueno, se tiene, no sé si miedo, pero sí precaución. Yo creo que ahora al Sporting no le viene bien tener este tipo de partido, porque precisamente si viene el Numancia o quien sea, dices, bueno, otro partido más, el Sporting en teoría debería ser superior a la mayoría de equipos de segunda, pero esto como en un derbi nunca se sabe, puede pasar cualquier cosa. Entonces yo creo que no le viene bien al Sporting esto, pero viendo el buen inicio liguero, parece que con el 0-4 la afición del Sporting, que estaba un poco temerosa, dice, meca, no vayamos a perder justamente el día del Oviedo, que es cuando menos nos gustaría perder, con el 0-4 como que nos hemos vuelto otra vez arriba y decimos, bueno, esto en segunda no va a haber tanto problema como preveíamos, pero no, en serio que seguro. Entonces, que el derbi no es un partido más. No es un partido primero más. Es un partido más, pero ahora no es un partido más. No, es el partido más especial de segunda para el Sporting, sin que tampoco sea el partido del siglo, como estamos en 2017, sí, desde 2003 que tal. Bueno, pues para Asturias debería de ser el partido del año. Para Asturias globalmente sí, a nivel de región. Para el Sportingismo, partido del año fue la visita del Madrid al Molinón. Fue cuando ganamos 0-1 el Bernabéu al Madrid de Mourinho, cuando casi le ganamos al Barça de Villa. Bueno, hemos vivido otro tipo de partidos en los últimos años. Pero este está bien. Pero no son derbis. Si hablamos de primera división, el partido por autonomía, ¿cuál es? Un Madrid-Barça, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. En una región como Asturias, ¿cuál tiene que ser el partido por autonomía? Es que yo lo que estoy notando es que para vosotros parece que va el Oviedo a Gijón y es como si fuese el Villarreal, por decirlo. Bueno, digo Villarreal, igual metí el dedo en la llaga diciendo Villarreal. Voy a decir Numancia. Casualmente, o Lugo te salió, ¿no? Es la perspectiva. A ver, que es la perspectiva especial para el vienen Sporting, estos que llevan 14 años o estuvieron 10 o 12 años sin estar en Liga de Fútbol Profesional y bueno, pobres, vienen aquí a jugar. No. Es la perspectiva que yo percibo en comentarios que se leen, ¿no? A ver, eso te digo, y enfocado a redes sociales, eso es la forma que los sportingistas, en este caso los que venimos de arriba y nos hemos juntado ahora, tenemos un poco de ningunear, de esa piquilla sana, la que siempre digo que me gusta, ¿no? Hasta ahí lo entiendo, como si fuera al revés. Oye, el Oviedo antes de sus años malos estuvo un par de años en primera, el Sporting en segunda, y hubo también coñas, y es normal y es natural, y es que debe haberlas, yo lo entiendo, es que si no habría piquilla, no habría la pasión del fútbol. Eso es. Ahora bien, es nuestra forma también de decir, les ganamos con el filial, les goleamos, ahora sí, subieron, bajamos, es una forma, pero eso es la salsilla, digamos, sana, ¿no? He podido apreciar también en las redes que el oviedismo está muy preocupado por las lesiones que han ocurrido en los porque además tampoco se saben bien los partes médicos, ¿no? Tampoco la enfermería cuenta mucho de... estamos un poco... No sé si son 2 meses, 3 meses, 2 semanas, 3, eso sí preocupa porque claro, 3 partidos de liga, al final el bloque se está haciendo, tanto del Sporting como del Oviedo, al final
esto es larguísimo, pero claro, si estás haciendo un bloque, estás viendo que ciertos jugadores los estás posicionando en ciertos puestos y se te van lesionando, eso sí preocupa, y a mí es un tema que me preocupa bastante. Por eso, por no engranar bien cada puesto por tema de lesión. Mira, ahí se nota bastante que los clubes, o al menos los cuerpos técnicos tanto de Sporting como de Oviedo, sí valoran más este partido que cualquier otro, y la afición por supuesto, de los dos, pero ellos, fíjate, hablas de que no dan el parte médico, hay un cierto oscurantismo para que el rival no sepa si va a poder jugar Tocheo, Linares o quien juegue. Y el Sporting va a entrenar jueves y viernes a la vuelta de partido de Reus, de Copa del Rey, a puerta cerrada. Lo normal es que entrene un día a puerta cerrada, no los dos. O sea que yo creo que ahí sí están como guardando la ropa en casa. Lógico, es que al final es un derbi. Última pregunta de redes. Gran ambiente, entiendo, después del resultado del Real Oviedo. Sí. Ahora Sí, mismo. ayer. Gran ambiente en el Sporting. ¿Qué se percibe? ¿Se percibe alegría? ¿Se percibe Optimismo. Hoy, por ejemplo, el máximo accionista sube en redes sociales una entrevista en la que habla de, bueno, pues que con una inversión que va a llegar nueva, la deuda del Oviedo el año que viene va a ser cero, va a llegar un patrocinador nuevo, es decir, se está respirando un clima, sobre todo optimismo. Yo ayer se percibía en el campo, ya no por el 3-0, sino por la forma de jugar del equipo, por la forma de hacer ese juego pues más directo que no teníamos otros años atrás, no sé, y sobre todo por eso, por la llegada de, ya te digo, es que el partido de Copa que es pasado mañana prácticamente no, parece que es un entrenamiento más en el Reguesón. Por cierto, un tema muy importante que me está acordando ahora, sorprende la terrible afición que está teniendo, la afluencia al campo que está teniendo el Sporting, con una afluencia menor que está teniendo el Real Oviedo. Sí, sí. ¿Hay algo que al oviedismo no le gusta o que se incorpora normalmente más tarde? Porque sí que es cierto que la afición del Oviedo durante el mes de septiembre sigue haciéndose socia, pero extraña un poco esa diferencia. La campaña de abonados del Oviedo empezó bastante más tarde que la de Gijón. Sí, es verdad que prácticamente cuando empezaba los del Oviedo, la del Gijón terminaba estaba cerrada. Terminaba la del Sporting, ¿no? Yo creo que va a haber un empujón al final, pero bueno, en eso no podemos hacer otra cosa. ¿Ayudaría un buen resultado, entiendo, Yo creo que sí, al final los resultados ya no... A ver, al final el sábado son 3 puntos. Eso no lo quita nadie. Es decir, ganar o perder el sábado no te va a hacer ni a uno subir ni a otro no subir. No se sube en septiembre, eso es cierto. Correcto. También es verdad que el derbi para mí llegaba demasiado temprano. Sí, a mí me gustaría más un derbi, no lo sé, enero. 5 o 6 partidos de final, siempre. Sí, siempre. Sería mucho más, no sé, estás más engranado, ¿no? Más posicionado en la tabla, no sé. Además, si esto es una cuestión comercial, como claro, el fútbol también, lo vendes mucho mejor y hay que efectivamente negociar eso, está claro. Pero llegando tan pronto, pues bueno, oye, el calendario es el calendario, el sorteo es el sorteo y eso que Juan, toca. Sí, sorprende. Sí, lo que apuntabas, eso, las coñas estas de las que hablamos, hay muchas coñas comparativas del Molinón lleno del día del Lugo y del Carlos Tartiere ayer, que creo que fueron 11.000 espectadores, me parece. Los datos oficiales así había un... Pero sí te puedo reconocer que meten tanto ruido como los 24.000. No, eso te lo puedo decir. Seguro. Y tengo que, además, felicitar, te lo digo en serio, se ha creado una grada de animación, no lo sé si está en Gijón, y te puedo decir que la gente que está en la grada de animación se ha ganado esa grada porque efectivamente no para ni un solo momento de animar. Bueno, eso te lo puedo está decir. bien que haya ambiente y colorido y sí que es verdad que se ha logrado con musicalidad, ¿no? En los estadios que también que es buena. Que te decía yo que hay un tuit ahí circulando hablando de coñas estas que sumado la afluencia de Tartiere en los 2 partidos de liga es menor que el día del Lugo en el Molinón. 12.000 y pico más 11.000, eran 24.000. Siempre fuiste muy grandones. Somos muy grandones y muy fieles también. Y muy Señores, fieles. nos vamos a publicidad porque hemos tenido muy poca y vamos con ella. Es tiempo de tertulia, es tiempo de derbi, es tiempo de aficionados. Juan,
por parte del Sporting, ¿a quién tenemos? Bueno, pues empezamos por el líder, ¿no? Como habíamos dicho antes, pues mira, te hemos traído hoy al presidente de la Unión de Peñas Sportinguistas, a Víctor Sánchez. ¿Qué tal? De Unipes. Víctor, muy buenas. Buenas tardes, gracias por la invitación. Que no sé qué pasa esto de Juego de Dos, pero un sportinguista, presidente de un colectivo de peñas y micrófono azul. Lo siento, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? Esto no es cosa mía, ¿eh? Es cosa del programa. Estamos en Oviedo y hay que respetar los colores. Sí, señor, bienvenido. Y también el periodista Borja Iglesias. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas. Muy buenas noches, Juan. Borja, yo te he traído a alguien que fuera un poco intermedio. Él es de la zona de la comarca de Avilés, pero ya del Sporting. Eso no cabe duda, ¿no, Borja? A eso no hay duda. Bueno, ¿cómo estáis viendo este inicio impresionante, ¿no? Del equipo. Bueno, pues la verdad sí, un poco al principio del primer partido con Alcorcón, un poco más o menos para salvar el partido, diría yo, que creo que el entrenador era lo que quería, no perder en el primer partido, y luego a partir de la segunda parte del Lugo, sí, vamos, yo creo que el equipo ha respondido con ese cambio de sistema y bueno, de momento estamos bien, hay que seguir, la segunda es muy larga, no se nos olvida nuestra trayectoria por segunda durante muchísimos años y estamos empezando, hay que seguir. Suena bien estar líderes tan pronto, Borja, pero con los pies en el suelo, ¿eh? Que el año pasado empezamos 7 de 9 y mira dónde acabamos. Sí, el año pasado a estas alturas estábamos en Champions, lo hablábamos, yo creo que en ahora tu programa, ¿sí? Sí. En primera, así que con los pies en el suelo, pero bueno, las sensaciones yo creo que son buenas, estoy de acuerdo con todo lo que dice Víctor, parece que el equipo de menos a más, pero esto es muy largo, son 42 jornadas, de aquí a junio quedan muchos partidos, muchas batallas. Pinta bien el equipo, 0 goles encajados, que no me acuerdo ni cuando 3 partidos sin encajar un gol en el Sporting, y arriba parece que hay pólvora, pero bueno, hay que seguir trabajando y como dice Simeone, partido a partido, y ahora pues toca el Oviedo. Ahora es el partido. Ahora toca el Oviedo. Ahora toca el Oviedo. Ahora toca el Oviedo, Carlos. Tocan los invitados del Real Oviedo, tocan 2 clásicos en el Tartiere. Piraña, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchas Ballena, gracias. muy buenas noches y bienvenido. Os pido la valoración primero del equipo en estos 3 partidos y luego vamos a ver las imágenes tanto del Sporting como del Real Oviedo. Bueno, la valoración, yo veo luces y sombras de mano. Vi sombras en el primer partido y luego vi el tema de la gente pidiendo refuerzos adelante. Y yo pienso que decían que no había, lo que había que reforzar en la parte de atrás. Y el Oviedo desde el momento que no empieza a encajar goles va a dar mucha guerra este año. Va a dar mucha guerra este año. Muy bien. Piraña, bueno, ¿cómo ves este inicio? Yo creo que el día del Rayo Vallecano perdimos nosotros el partido, porque creo que si el remate que hicimos al larguero hubiera entrado, el Rayo hubiera salido derrotado del Tartier. Pero bueno, el fútbol es así, ¿entiendes? Y luego en Almería dimos una buena imagen, podíamos haber traído algo más, se consiguió un punto, y puntuar todo fuera de casa, todo suma. Y ayer el resultado es un poco engañoso, ¿eh? El Reus tuvo sus opciones y el resultado es un poco engañoso. Ayer el 3-0 pudo ser 6-0 como pudo ser 1-2, ¿entiendes? Si nos meten las 2 que sacó Juan Carlos... Está un poquitín el partido complicado. Bueno, vemos las imágenes primero del Sporting. Juan, todo tuyo. Pues nada, vamos a ir viendo ese 0-4. Hacían mucho que no veíamos una goleada, un partido tan cómodo del Sporting y además ese tan pronto. Aquí llega el primer gol. Yo creo que ya entraba, ¿no? Antes de que lo empujara él. Sí, el remate fue de Rubén García. Sí, el más bajito, encima el que remata. Sí, lo mete Xavi Molina al final, pero yo creo que, mira, iba para adentro claramente. El caso es que se puso ya de cara a esto. Tuvo alguna llegada el Nastic, no muchas, algún remate que tuvo que sacar Mariño, pero enseguida llegó esta jugada, pase espectacular al hueco de Carmona y Stepovic, que se pone nervioso, de cara a la portería, levanta la cabeza, ve el hueco y no duda, Víctor. Pues sí, la verdad es que me recordó al Stepovic del primer año aquí en Gijón. Hacía falta este gol a este Pancha, debería ser los 2 primeros partidos. Sí, porque es el delantero titular para Paco Herrera y yo creo que lo va a ser toda la temporada. Pero bueno, el hecho de no haber marcado todavía, y sí, por ejemplo, Michael Santos, mira, aquí es una de las que yo decía, algún tirito desde fuera, alguna pequeña aproximación, pero es que en general el Sporting estuvo muy serio atrás, apenas concedió huecos, no concedió espacios, y cualquier fallo del Nastic, como este, por ejemplo, garrafal de su central, que controla mal, muy listo Rubén García, y a pierna cambiada con la derecha, bate de tiro cruzado haciendo el 0-3 antes del descanso. Yo lo veo más acierto de Rubén García, que creyó en ir ahí, que el fallo del defensa. Inaudito ese resultado, yo no recuerdo un resultado así. Sí. Y aquí al 0-4 se marcha Michael Santos, pelea un poco con Stepovic para tirar el penalti,
Finalmente lo tira el uruguayo y marca el 0-4. Si los va a tirar así todos, que los tire siempre Michael Santos, ¿eh? Por supuesto. porque lo puso en la escuadra. Yo pensé que iba fuera, con 0-3 daba un poco igual, pero que asegure más, Pues yo creo que cómodo el partido del Sporting y bueno, esa es la línea a seguir, ¿no? Esa es la senda que queremos los sportingistas, el ser superior tan fácil, aparentemente al menos en cuanto a punch, ¿no? Arriba, a la hora de machacar las ocasiones que tienes. Yo he visto muchos regalos, ¿eh? Claro, eso es lo que voy. No llevo el lazo, pero he visto es que el año pasado los regalos los hacía la defensa del Sporting, entonces ahora es al revés, ahora aprovechamos nosotros los regalos de... No creo que todos los equipos sean como el Nastic, vosotros tenéis ya más experiencia en los últimos años en segunda, el Nastic va colista por algo también, se salvó de milagro a última hora la temporada pasada, pero bueno, son muchos partidos así y yo creo que hay que aprovecharlos y esta es la senda, este es el camino. Vemos las imágenes del Real Oviedo, vemos el triunfo ayer contra el Reus 3-0. Preparan el primer gol, ahí el centro del lateral y el remate espectacular de Toché para hacer el 1-0. Toché, que como tú decías antes del tema del Sporting, también está un poquito ansioso porque tercera jornada y todavía no había metido gol, ¿no? Golazo de PlayStation, ¿eh? Más un gran gol y para iniciar la cuenta pues de forma extraordinaria. Duda entre los centrales y una gran parada que hace Juan Carlos, un portero terriblemente seguro en los mano a mano, un portero muy seguro debajo de los palos. Pues vamos a ver ya una jugada de Saúl Berjón, seguramente el mejor futbolista, una entrega a Diegui y una definición mala de Diegui. Atacaba por aquel momento el Oviedo, había pasado el primer susto y aquí ya viene el segundo gol, viene la entrada de Puzco por banda y el 9 que va a su sitio, va a primer palo, el remate y el segundo gol de Toché. Bueno, vamos a pasar dentro de un momento, aquí lo ven muy bien, ahí ven dónde va Toché, a ese primer palo, y ven el gran gol también de David Rocha, era el minuto ya 88. Sí que es verdad que busca palo de portero, pero es un gran remate, aquí lo vemos mejor. Final del partido, como veis vosotros, comentabas antes, Piraña, que hubo algún momento de duda en el Oviedo, ¿no? Sí, ellos estuvieron cerca del 0-1, sacó una mano Juan Carlos, luego marcamos el 1-0, la indecisión de Carlos y de Verdés, que casi nos cuesta el empate, sacó otro pie Juan Carlos, y ellos la tocaron muy bien y todo, es un equipo, bueno, hecho. Luego lo dijo Anquela, que el partido que no fue fácil, que el resultado, bueno, no dijo nada del resultado engañoso, eso lo digo yo. A mí me gusta ser coherente, ¿entiendes? Ballena, pero no van a ser fáciles ninguno, entiendo, ¿no? No van de 3-0 o de 0-4 en el caso del Sporting, no va a haber mucho. Ya no malo llega a ganar 4-0 un partido como ganó el Sporting el otro día. Eso yo lo que ya no. O sea, no os acostumbréis mal porque... Oye, igual sí, ¿por qué no? Vais a pasarles de aquí todavía. Porque ya estoy oyendo por ahí alguno de que si el Levante de este año, que no sé qué, el Sporting más, cuidado, vamos a ir despacio y poco a poco. Aunque esto quiero decir que tiene mérito. Ganar un partido fuera a casa 4-0 tiene su mérito. Hostia. Pero eso no va a tú sabes que somos grandones en Gijón. Eso sí, no, te digo todo muy grande. Y ahora ya hay otro... Yo soy de la Cuenca, así que... Es de la Cuenca. No, discrepo un poquitín con Piraña. Yo pienso que ayer el Oviedo puede haber metido 3 goles más tranquilamente. Que sí, que te dije antes que podía ser 6-0, como 1-2. Una ocasión como la que tuvo Diegui, tuvo 2. No, tuvo 2 más. Y tuvo a Toché. Toché una en el segundo tiempo, no sé si fue después del tercer gol o un poquitín antes del tercer gol. Que las tiró a los pies del portero. Claro, luego tuvo otra Saúl Berjón, que la colocó por el ángulo, que está aquí. Y Diegui 2 iguales. Yo pienso que soy el mejor fichaje de este año. Hay un tema preocupante en los dos equipos y he podido comprobarlo en los dos partidos y a pesar de ver que han ganado de forma muy clara, pierden los dos en la posesión de balón. ¿Qué le pasa al Sporting? ¿Qué le pasa al Oviedo? No queremos balón, no queremos el dominio de los partidos. Bueno, un partido como el del sábado se te pone de cara muy fácilmente y luego lo que haces es nadar y guardar la ropa y esperar a tener tus ocasiones, y es lo que hizo el Sporting. No necesitas tampoco hacer mucho más porque el Nastic defendiéndote normal no te crea peligro. Pero entonces, también me pareció en el partido del Lugo que el Lugo tuvo muchas, por lo menos en la primera parte. Sí, la primera parte fue de ellos totalmente, y con el cambio de sistema a jugar con 3 en el centro vuelves otra vez a dominar el partido. En segunda división el que juega con 2 en el centro está perdido.
En segunda y en primera, pero en segunda sobre todo, porque siempre los equipos suelen poblar la zona del centro del campo y están perdidos con dos jugadores, no eres capaz de dominarlo. Pero el Sporting, yo le veo, Herrera no quiere un equipo tampoco que esté con la posesión, sino que tenga esa mordiente arriba, recuperar rápido arriba y lanzarse. Yo creo que el cambio es a partir de la segunda parte del Lugo. Borja, ¿nadie va a querer el balón el sábado? ¿Qué va a pasar ahí? No, a ver, el tema de la posesión, yo creo que Guardiola hizo mucho daño con los 80% de posesión. Lo decía antes, ¿no? Tanto tiki-taka al final que... O sea, en segunda división yo el tiki-taka con el 80%... Mira el Reus, que tocaba el balón, el portero con el central y se la jugaron montones de veces por el insistir en tocar. Claro, eso lo hacía Garay de futbolista, pues lo hace de... Yo estuve escuchando toda la semana pasada Lluís Carreras, 4-3-3, Masía, Barcelona, vale, 0-4, vale. Pues prefiero 0-4 que el toque el tiki-taka y demás. ¿Quién va a querer el balón el sábado? El sábado es un partido totalmente diferente a todo lo que podamos hablar aquí, porque ninguno vamos a saber lo que va a pasar el sábado. Es que se lleva 14 años sin jugar un derbi y ninguno, ni siquiera canteranos del Sporting, ni siquiera canteranos del Oviedo, han jugado nunca un derbi. Que hay pocos, pero, por ejemplo, hay canteranos como Sergio o Canella, que no han jugado un derbi todavía, porque hace 14 años que no se juega. Entonces, en el caso del Sporting. Es un partido totalmente diferente, es un Madrid-Barça y los dos llegan bien en este caso, porque vienen a ganar fácil, pero aunque uno llegue mal o bien, lo del sábado yo creo que puede salir por cualquier lado. Si hay un gol en los primeros 15 minutos puede ser un despiporre, o si no, miedo a perder los dos y poquitos goles. Juan, ¿por qué llega el derbi tan pronto o por qué no se... ¿Por las bolas calientes? Sí, ¿por qué la Liga de Fútbol Profesional no cuida un poquito eso? Yo creo que y no se da mayor... Yo creo que ahí no han querido tampoco influir en nada, simplemente sorteo puro y duro y salió. Hombre, casi toca el Día de Asturias. Hubiéramos pensado que era teledirigido si es el Día de Asturias, ¿no? Pero yo creo que cuando llegue, bienvenido sea. Yo creo que el Sporting todavía se está adaptando a la categoría, muy bien se está adaptando. El Oviedo ya tiene unos años de experiencia, ha estado cerca de conseguir entrar en el playoff, así que él tiene una pequeña veteranía más en este momento. Pero bueno, viendo que el Sporting se está adaptando bien, yo creo que, como dice Borja, el que primero marque va a tener toda la corriente, porque un derbi ya no solamente la táctica y lo que pasa en el Prado. Es sobre todo es un tema anímico, sobre todo en los jugadores, la presión, la grada, para bien o para mal. Entonces el que salga más enchufado tiene mucho ganado, yo creo. ¿Quién tiene más ganas de derbi? ¿De la parte del Oviedo, de la parte del Sporting? Yo pienso que los dos. Yo pienso que los dos. El derbi, vamos, y una cosa que ilusiona a las dos aficiones por igual. Son partidos que se quieren ganar y que incluso pueden hasta llegar. No tendría que ser así, pero pueden llegar hasta marcar el devenir de un campeonato. ¿Tú crees que se espera igual el derbi en Oviedo que en Gijón? Yo pienso que sí. ¿Cómo se espera en Oviedo? No estoy de acuerdo. ¿Cómo se está esperando en Gijón? Espera, que ahora te va a decir un partido más. No es un partido más porque juegas contra el Oviedo, que es uno de tus rivales de siempre, de toda la vida. Pero hace 14 años yo creo que tienen más urgencias el Oviedo que nosotros. Nosotros no tenemos ninguna, es un derbi, se va a jugar el partido, espero que en las gradas se disfrute, que se disfrute como se hacía hace 14 años el fútbol. En los derbis ya sabemos que hoy en día no se puede decir absolutamente nada en los campos de fútbol, porque no nos dejan ni siquiera casi ni comer pipas ya en los campos de fútbol. Y creo que ese es el error un poquitín que se está cometiendo con el tema del derbi. Hay que ver que hace 14 años que no se celebra y no es lo mismo que ahora. Ahora nos tienen... Los goles que había ahí en el Molinón desmienten lo que tú dices. Y las entrevistas que había a pie de cola de los aficionados del Sporting desmienten lo que tú dices. Vamos a ver, la gente que esté en la cola no significa estarán contentos porque les ha tocado una entrada de las 1000 que han sacado a la venta. Pero yo me refiero a las declaraciones. Pero el campo se iba a llenar igual de todas formas, aunque no hubiese colas ni nada. Durante estos días se iban a vender las 1000 entradas que se sacaron a la venta. Tanto allí como no. Eso sí que no. Es un partido que entendemos que es de rivalidad y de todo, pero bueno, vamos. ¿Y achaques tú entonces de que no hay gana de derbi? Que no es la misma gana en Gijón que en Oviedo. ¿A qué lo achaco? Que no tenemos tanta necesidad de jugar un derbi. De verdad. Yo creo que el Sporting tiene más que perder que el Oviedo. El derbi no hay necesidad, que está ahí y se va a jugar. Ninguna necesidad tampoco la tiene el Oviedo. Ninguna necesidad tenemos de jugar el derbi ni de nada. Es un partido que se va a jugar este año. Coincidimos. Yo creo, y te digo, Víctor, o sea, el Oviedo Sporting es una fiesta.
Eso quiero yo que sea. Y el Sporting Reus no es una fiesta. No, por supuesto. Es una fiesta. Entonces yo creo que le viene bien a la ciudad, le viene bien a Gijón, le viene bien a Oviedo, le viene bien a Asturias. Fueron muy desafortunadas las palabras en su día del presidente del Sporting diciendo que había sitio para uno cuando estamos viendo en Primera División un Eibar, gente muy pequeña, un Villarreal, poblaciones muy pequeñitas. Hombre, con tal. Si vamos, Asturias siempre lo ha tenido. Si y vamos entonces, a sacar palabras desafortunadas, entonces no tendremos aquí una semana entera. Decir, se me acabará la batería tú puedes sacarlo. y estaremos sin Víctor, hablar nada. tú puedes sacar las que tú consideres, no hay ningún problema. Te quiero decir, son desafortunadas por un motivo, porque en la clasificación histórica de la Liga, Oviedo y Sporting aparecen pues muy cerquita uno de otro. Hay 2 temporadas de diferencia en Primera División, me parece que es. O sea, aparece muy poquito. 2 o 3, por eso te quiero decir exactamente. Que sí es cierto que tienen sitio los dos y que entiendo que el objetivo de los dos es el mismo, ¿verdad? Es el regreso a Primera División. Me imagino. Pero entiendo, y eso lo he entendido el oviedismo y creo que el Sporting debe entenderlo, que este año se juegan 2 clasificaciones. Una, que tú puedas ascender, y otra, quedar delante de tu rival, ¿no? De tu rival en este caso. Eso por supuesto, pero yo la percepción que he tenido ya desde la semana pasada, que por gracia o por desgracia me ha tocado vivirla muy de cerca y con mucha presión, vamos a decirlo de esa manera, por todo lo que ha ocurrido, yo veo que por una parte parece una final de la Champions y por la otra no. Es mi percepción, lo que yo veo. Ahora, yo entiendo perfectamente. Yo, si fuese seguidor del Oviedo, estaría así. Porque después de 14 años, lo que quiero es ganar el partido como sea. Como sea. Porque para mí sería resarcirme de esos 14 años. Yo lo entiendo perfectamente y lo respeto. Es más, yo tengo un mogollón de amigos que son del Oviedo y todavía hemos estado hablando esta semana tranquilamente y al final acabas con las coñas y tal. Porque decía yo del derbi de hace 14 años. Pero yo no veo tanta necesidad y tanta pasión por el derbi en Gijón como se está haciendo en Oviedo. Es mi percepción, ¿eh? Sí que es cierto, y ahí entráis vosotros, sí que es cierto que en caso de ganar el Sporting acortaría un poco la distancia que hay entre los derbis directos entre el Oviedo y el Sporting, que sabrás que el Real Oviedo por ha ganado supuesto, más que el Sporting. Sí, yo los he sufrido. Yo todos los derbis desde que tengo uso de razón, cuando se han ido los resultados, salvo el gol de Monchu, y una vez que ganamos en el Tartiere, han sido siempre en contra. ¿Sabes qué pasa? Las estadísticas están ahí. Ahora también os digo una cosa. La historia fue presente durante. También os digo una cosa. El derbi también hay que mirarlo un poquitín también con los jugadores que van a jugar. Y yo no los veo. Probablemente Canella, Lora, Sergio, de los dos lados. Son gente prácticamente todos de fuera. Totalmente. O sea, el derbi no se va a vivir con esa tensión. A lo mejor sí, a lo mejor hay una tensión en el campo de la hostia porque desde la grada se traslada al campo, puede ser. Pero no veo yo, por ejemplo, a Mo y Gómez pensando en el derbi, ¿entiendes? O sea, por eso digo que tampoco es una cosa que se va a trasladar como por ejemplo cuando iba Carlos al Tartiere, al Molinón, Luis Enrique, hasta Villa, había más jugadores, vamos a decir, que sentían esa camiseta. Hoy en día los equipos, los dos, están llenos de gente que ha venido ahí y a lo mejor dentro de 6 años pues sí sienten la camiseta, pero ahora mismo, vamos, acaban de llegar. La tensión va a vivirse porque en el Oviedo hay jugadores que no necesiten muy poco para inmiscuirse en esa tensión. El equipo Verdés, yo me imagino a Verdés en el derbi, me imagino a Linares en el derbi, Tenemos a Diegui, canterano, tenemos a Saúl Berjón, canterano también. Es el fuera del Sporting, es el más sportinguista del estadio. Sí que es verdad lo que está diciendo Víctor, es cierto, porque el Oviedo, si ves los 4 capitales que tiene en este momento, sí que es verdad que llevan pocos años en el club, ¿no? Es cierto lo que está diciendo, que es la gente la que está empujando, evidentemente, a que el partido sea muy importante, pero sí que es verdad que la historia de ellos no es tan importante. Luego hay otra cosa, cuidado. La historia de los derbis no es lo mismo, hay que hacer un matiz, no es lo mismo en primera que en segunda. En segunda la ventaja la lleva el Sporting, en los derbis. Pira muy acertadamente que las estadísticas no están para romperlas. En primera sí, en primera lo siempre metió mano al Sporting. Después de 14 años, cualquier estadística está fuera de lugar. Se ha cambiado mucho. Está fuera de lugar. Hace 15 años el fútbol era distinto. Bueno, pero la historia hay que respetarla siempre porque fue presente un día. Entonces, este derbi el lunes será historia también. Pero creo que estamos de acuerdo. Es importante la historia. Creo que estamos de acuerdo que en 15 años el fútbol ha cambiado. Totalmente de acuerdo. Y que el Sporting y el Oviedo han cambiado mucho en 15 años. Una pregunta para vosotros, Juan. Si decidieseis, si podéis quitar un jugador del Oviedo para que no juegue el sábado, ¿a quién quitaríais? ¿Pensáis lo mismo los del Oviedo?
¿A quién quitaríais del...? Saúl Berjón. Vale. Toche. Vale. Yo Saúl Berjón también. ¿Quién os gustaría que faltara en el Sporting? Es decir, ¿quién consideráis ahora mismo el futbolista más determinante en vuestro equipo? Carmona. Yo ninguno de los 11, lo siento. No me voy a quedar con los 11 que están jugando ahora mismo. Para mí son importantes. Vale. Barba. Vale. Tema del Real Oviedo. Yo del Sporting Si tenéis que tachar un futbolista en este momento del Sporting. Quitaría a Sergio Álvarez. Perfecto. Yo al que vino al Málaga, Santos. Vale, perfecto. Y a partir de ahí, ¿qué futbolista, lo que hablábamos antes, qué futbolista os gustaría? ¿Cuál era la pregunta? Que no fue Juan. La pregunta que os gustaría, que no faltaran en vuestro equipo. Que no faltara en vuestro equipo. O sea, que se lesione el viernes, ¿qué futbolista el viernes tú dices, oye, me acabo de lesionar, estoy menudo lío? Son todos autores. ¿Quién os gustaría? A mí son todos necesarios. Yo también. Pero bueno, ahora mismo Saúl Berjón. Bien. Vale, dos últimas preguntas, porque tenemos que cerrar ya este bloque. Os pido un resultado y luego os voy a hacer una pregunta del reglamento de fútbol, que estamos toda la noche con él. Resultado que a ti te parece que puede ocurrir el sábado. 1-0, gol de Stepovic. Perfecto, si me das ya el goleador es la hostia. Minuto 90. Ganar. Ahí hace mucho daño. Simplemente ¿Tiene ganar. que ser penalti o no tiene que ser penalti? No, sin penalti. No hace falta que sea penalti. Simplemente ganar. Perfecto. Pues por la progresión que lleva el Sporting, 0-0, 2-0, 4-0. No hemos hablado de un tema muy importante, son los dos equipos más goleadores del Y el Sporting ahora menos mismo de goleado. los dos con 6 goles. ¿Un resultado? 0-2. Perfecto. Y cuidado, no me atrevo a dar goleadores. Sí me gustaría que tengo metido en la cabeza que uno de los goles tiene que ser de Linares. Perfecto. 0-1. Muy bien. Os hago esa pregunta. Imaginaros que Juan, que juega de central, se le ocurre un día ponerse de portero. ¿Es válido eso, sí o no? Es decir, Cualquier minuto del partido. en cualquier minuto del partido él decide, yo me cansé y le digo al portero, quítate de ahí que me pongo yo. ¿Es válido o no es válido? Tenemos un árbitro dentro de un ratito que nos va a aclarar este tema. Es para saber, vamos enfocando, todos hay veces que decimos, oye, pues yo de reglamento la hostia, y de repente te sorprende sin cosas de estas. expulsión y sin nada. No. O Yo sea, en el minuto 10 le digo a y Piraña, oye, quítate de ahí que y tú el no portero- paras nada. y el tal. portero de central, ¿no? Y el portero de central. ¿Es válido eso, sí o no? Yo creo que sí. Vale. Yo creo que sí, porque deben ser 11 jugadores. No se distingue entre Perfecto. portero y resto. Juan, Yo en las pachangas nuestras lo hacemos continuamente, hacéis. entonces yo Considera que imagino es válido. que se podrá. ¿consideras que es válido? Yo pienso que avisando al árbitro y cambiando la camiseta. Además, poniendo habiendo claro. la distinción pertinente entre portero y jugadores de adelante. Perfecto. Sí que se puede. ¿Tú consideras lo mismo? Yo creo que sí. Juan, te dejo despedir la sesión. Nada, veremos. Luego saldremos de dudas con el árbitro para que sepamos bien el tema. Pues nada, primera tertulia de Juego de Dos, Sporting, Oviedo. Esperemos que este buen ambiente, este buen rollo que yo creo que hemos tenido aquí entre todos, se vea también en el campo, se vea el próximo sábado en el Molinón, y que el primer derbi del Twitter, que ya también lo están llamando así mucha gente, pues que solamente sea piquilla sana, que yo creo que es buena, un poco de piquilla, un poco de coña entre unos y otros, pero sabiendo entender lo que hay. Borja, Víctor, presidente de UNDPES, muchísimas gracias por acompañarnos en este día. A vosotros. Muchas gracias a vosotros. En el caso del Real Oviedo, Ballena, muchísimas gracias. Piraña, muchísimas Gracias. Cerramos esta sección y nos vamos directamente con el colegiado, nos vamos directamente con Eusebio Álvarez, con un ex árbitro de Primera División. Repasamos un poquito el reglamento, las novedades que va a haber, y repasamos también esta pregunta que es muy interesante. Nos vemos. Llegamos al final del programa, llegamos a la última sección, a la última parte, y es evidente que un partido de fútbol, y más de alto nivel, no se puede jugar sin la figura de un colegiado, sin la figura de un árbitro, y les puedo asegurar que el nuestro es francamente bueno. Es un árbitro que ha estado durante muchos años en Primera División, que en un momento dado tomó la decisión en la cresta de la ola, estaba en un momento terriblemente dulce, además venía de arbitrar, imagínense ustedes, un Osasuna Real Madrid, tomó la decisión de abandonar. Fue una decisión que le honra, y entiendo que fue una decisión difícil. Fue, y le puedo asegurar, el primer árbitro que estaba físicamente como los jugadores. Don Eusebio Álvarez, estaba usted prácticamente como los jugadores, o mejor. Sí, tenías un entrenamiento absolutamente durísimo, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, pues fue una época que a mí me vi que
había una deficiencia en la preparación de los árbitros. Es que estamos hablando de aquellos años 70, donde, y lo digo con todo respeto y cariño hacia aquellos compañeros míos, ¿no? Pues tenían una barriga como una señora embarazada. Y ahí están, se pueden ver en las hemerotecas, ¿no? Entonces yo dije, ojo, esto no puede ser, hay que entrenar. Y yo empecé a entrenar en el Cristo con Eduardo el Gemelu, y allí entrené pues un montón de años. Luego el Gemelu se fue a Mieres, al Caudal de Mieres, allí seguí entrenando con ellos. ¿Entrenabas con los equipos de fútbol? Con los equipos de fútbol, sí. Correcto. Sí. No hacías un entrenamiento individual, no, sino que yo hacía un entrenamiento como un equipo de fútbol, exactamente. Correcto. Entonces después de allí ya el Gemelu, no sé dónde fue, a Narcea, ya, a mí ya me quedé tal, y con Horacio Leiva me voy al Siero. Y allí estuve entrenando unos años y después ya vinimos al CAU, y en el CAU ya seguimos entrenando, ya teníamos un preparador físico, o sea, ya lo hacíamos un poco, por lo menos, pseudoprofesional. Y digo pseudoprofesional por no decir profesional, porque entrenamos 4 días a la semana. Y la verdad es que yo creo que para que un árbitro tome decisiones de una forma correcta y que esté en las condiciones perfectas para poder tomar esas decisiones, tiene que estar físicamente bien. Y fue un guiño definitivo a gente como Manolo Díaz Vega o como Mejuto, con una estética absolutamente totalmente, impresionante. eso es, totalmente de acuerdo. Y además, mira, estás hablando de 2 amigos y 2 árbitros de lo mejorcito que tuvo Asturias, porque fueron 2 árbitros que estuvieron en el top 10 de la FIFA, y fueron 2 árbitros que pitaron los partidos, o sea, todas las competiciones internacionales que hubo, Champions, finales de Champions los 2, finales, o sea, Copas de Europa, mundiales, etcétera, etcétera, ¿no? Estuvieron perfectamente, y porque además estaban, eso digo, perfectamente capacitados para llegar y arbitrar esos partidos. Yo estoy orgulloso de que bueno, pues que hayan sido un poco, pues lo digo con satisfacción, nuestros herederos. Muy bien. Llevamos toda la noche haciéndole un guiño al reglamento. Hemos hecho una propuesta prácticamente desde el minuto 1 en el que ha aparecido don Eduardo Barredo el Gemelu, y hemos hecho una pregunta a varios invitados en los cuales les comentábamos una cosa. Imagínate que en un momento dado yo soy el central de cualquier equipo, por ejemplo del Caudal, y en un momento dado veo que el portero no está parando muy bien y le digo al míster, oye, que me pongo yo, que este ponlo ahí de central, ¿puedo hacer realmente eso, Eusebio? Totalmente. No hay ningún problema para que yo me ponga de portero. El único problema que existe es que tienen que comunicarlo al árbitro. Hay que comunicarlo al árbitro. Ese defensa central que tú aludes le dice al árbitro, oiga, mire que vamos a cambiar Eusebio, voy a cambiar de tal. Eso es. ¿Tengo que esperar a que pare el balón? Sí. Hay que esperar a que pare el balón. Entonces automáticamente se cambia la camiseta, obviamente. Perfecto. Y sobre la marcha no hay ningún problema. Eusebio, se me olvida avisar al árbitro, ¿qué nos ocurre? Entonces, a mí al central, ¿qué nos ocurre? El árbitro dejaría seguir el juego. Correcto. Y cuando la jugada termine con lo que sea, con foul, con automáticamente amonestará a los 2 jugadores. Amarilla. Sí, pero subsiste el que quede de portero, el que se había puesto, y el portero pasa a otra posición en el campo. Sin ningún problema. Me puedo poner de portero, entonces. Exactamente. Está claro. Perfecto. Todos los años los árbitros se reúnen en Santander y evidentemente, aunque no cambian las normas, sí que tratan de darle un pequeño repaso al reglamento, porque hay que recordar, Eusebio, que mucho del reglamento hay que interpretarlo y eso es complicado, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí. ¿Por qué se va a Santander, además? Bueno, porque se hizo en algunas ocasiones, yo recuerdo, estando yo en representación de la Liga en el comité, se hizo en otras ciudades, pero últimamente, los últimos años se está haciendo Santander, y bueno, no es por comodidad o porque sea la ciudad de Sánchez Arminio, sino simplemente porque hay unas instalaciones muy buenas, las de la Albericia, al lado del hotel, y viene muy bien para entrenar, para hacer todas las pruebas físicas y las pruebas técnicas en el hotel. En Santander, que todos los años sale la circular número 3, que es un poco los acuerdos que se toman allí para luego tomar las directrices en el fútbol profesional,
aunque no en el fútbol profesional, porque luego este año han hecho una cosa francamente bien, que es que llevaron también a los delegados de partido, a los informadores, por decirlo de alguna forma, allí y llevaron también a los directores de las escuelas autonómicas para que se imbuyeran de esos acuerdos que han tomado allí y luego trasladarlo a todo el arbitraje en general. De hecho, aquí está la circular número 3 y hay un tema que me vas a permitir nada más un segundín que leer, que es el final, que me ha gustado muchísimo, que firma Sánchez Arminio y dice: circula estas instrucciones reglamentarias con el deseo de que puedan llegar a todas las personas interesadas en las modificaciones a las reglas del juego y tengan, por favor, la mayor divulgación de su contenido. Muy bien. Pues por lo menos nos estamos abriendo. El arbitraje tiene que abrirse a la sociedad, al fútbol, tiene que dejar de ser endogámico, en mi modesta opinión. Y entonces, bueno, pues yo creo que se están haciendo las cosas, bueno, pues con cierta rigurosidad. Muy bien, yo sé, Eusebio, que se ha trabajado fundamentalmente en lo que le preocupa últimamente al fútbol. Le preocupa mucho el tema de las manos, si son deliberadas, si no son, si es mano, si no es mano, si es tarjeta, no es tarjeta. Se ha vuelto a trabajar en el offside, porque evidentemente es la norma más difícil del fútbol, y se ha trabajado también en la ocasión manifiesta de gol. ¿Qué podemos decir de ese tema? Creo que se ha sacado un verbo que resume, resume un poquito. Es cuestión semántica, pero bueno, obviamente es importante. O sea, es evadir o invadir. Entonces, por ejemplo, en la cuestión de la mano, un jugador llega y automáticamente invade la trayectoria que viene del balón, o sea, si el balón pone la mano, eso automáticamente es sancionable y es tarjeta amarilla. Perfecto. Sin embargo, luego hablamos de los offside. Pero sin embargo, la mano, si se trata de evadir, es decir, y evadir es posiblemente si viene de un rechace. Eso es, y yo intento guardar la mano, me pegan ella. Si yo estoy intentando guardarla, que es evadirme de esa jugada, no es sancionable. Y hay otra cosa que es muy clara y ocurre muchas veces, y había una controversia terrible, y es cuando alguien está caído en el suelo. Eso es. Un jugador cae en el suelo y se apoya con su mano en el césped. Un balón viene y rebota en esa mano, no se sanciona. No se sanciona porque evidentemente es un hecho casual. Y pasa también con el tema de que en estos casos que hablamos, es que bueno, lo juntaríamos con el offside, dejámoslo para luego. Vale, entonces, o sea, está claro, la mano es intencionada, la mano invade la trayectoria o corta una jugada prometedora de gol, pues automáticamente es sancionable con falta directa y con tarjeta amarilla. Muy bien. ¿Qué pasa en el caso del offside o en el caso de la ocasión manifiesta de gol? Uno de los temas que se ha hablado en el offside es el jugador que está en fuera de juego, en posición de fuera de juego, y no interviene en la jugada, o sea, ve el balón que lo tiene a una distancia que puede ser jugable, pero todavía no lo va a jugar. Si en ese momento llega un defensa o un contrario y le hace falta, no se sanciona el fuera de juego, se sanciona la falta de ese jugador, porque ese jugador no ha intentado todavía jugar, aunque estaba en posición de fuera de juego, no ha intentado hacer jugada. Muy bien. A la inversa, ese jugador intenta hacer jugada, viene un contrario y le derriba, antes se sanciona el fuera de juego porque él ya ha intentado hacer el fuera de juego, intervenir en la jugada, interferir en la jugada. Muy bien. Te quiero preguntar otra cosa del reglamento. La regla de las sustituciones. Parece ser que ahí puede cambiar un poquito, dependiendo del país o de la federación, se puede tomar alguna medida, ¿verdad? Sí, aquí en España se ha acordado que sigan las 3 sustituciones que estaban hasta ahora como normativa, pero no obstante la FIFA ha acordado, la Federación Internacional de Football Association, que se pueden hacer cambios, o sea, sustituciones ilimitadas. ¿Qué quiere decir esto? Que en un partido, como antiguamente en los patios de colegio, entra Pepito, sale, pero luego vuelve a entrar, pero eso sería que lo autorice, en primer lugar, la federación pertinente, la FIFA o la UEFA o la FIFA, y que sea en partidos que no sean de competición oficial. O sea que, por ejemplo, aquí en competición oficial es un partido de juveniles, o sea, hablo en Asturias, ¿no? Pues sería, pues no sé, un partidos amistosos o partidos en torneos, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, yo no lo veo mal, sinceramente, no lo veo mal, porque también pasa en el baloncesto y pasa en otras disciplinas deportivas. Muy bien.
Hemos tenido los dos arbitrajes de esta semana, el del Oviedo y el del Sporting. Entiendo que han sido, por los resultados claros, han sido arbitrajes sin problemas, ¿no? Porque ayuda mucho el resultado, Sí, ¿no? Los resultados apretados, se ven todo mucho más... Yo sinceramente, Carlos, y te lo digo con total sinceridad de corazón, o sea, yo no soy partidario de enjuiciar a los árbitros, ¿no? Porque yo estuve ahí y sé lo que difícil es, pero bueno, tengo que decir que en el Oviedo, pues Santiago Barón estuvo bien, y en el Sporting Cordero Vega ha estado también bien. Perfecto. Nos queda el árbitro del derbi. ¿Qué podemos decir del árbitro del derbi? El árbitro del derbi es un balear, aunque no es balear, es madrileño, Guillermo de la Cuadra Fernández. Correcto. Nació en abril del 84, o sea que tiene el 28 del 4 del 84, o sea que tiene 33 años. Es un árbitro que a mí me gusta y lo digo sin ningún empacho. Empezó siendo un poco tarjetero, permítaseme la expresión, pero yo creo que, bueno, pues que un poco ha amainado y últimamente, pues en los dos partidos que arbitró hasta ahora, pues ha estado francamente bien, no tuvo ningún problema, hubo resultados adversos para el equipo de casa y es un hombre que yo le veo y si sigue en esa línea, lo veo con posibilidades de poder llegar a primera. Una última pregunta, Eusebio. Tú has estado en partidos complicados, tú has estado en derbis, no evidentemente del Oviedo de Gijón, porque evidentemente no puedes pitar. ¿Se transmite eso que ves en la grada? ¿Te llega? ¿Ves mayor intensidad? ¿Son complicados? ¿Hay que dialogar mucho? ¿Cuál sería el consejo? El consejo al árbitro es dialogar, pero sí tengo que decirte que también el árbitro vive ese mare magnum que en todo lo que vive, que hay a través del que llega, lo vive. Y yo creo que al árbitro le hace más fuerte. Lo digo sin ningún empacho, porque bueno, pues llegas a un Betis Sevilla y bueno, ya sabes lo que es aquello, o sea, como aquí un Sporting, no sé qué, y dices, pues si voy a pitar el Betis Sevilla tengo que demostrar de que no quiero tener problemas, que no se me diga que el árbitro influyó. Y yo creo que el árbitro, o sea, se prepara a conciencia para que no sea, y permítaseme el entrecomillado, el protagonista del partido. Pero sí que es verdad, y estaremos de acuerdo con ello, que cuando uno decide ser árbitro, quiere llegar o se forma para pitar esos partidos importantes. Sí, por supuesto. Es que es lo máximo, el pitar esos partidos yo creo que es... no sé, el llegar y la satisfacción que te da el pitar el partido, y si el partido terminas sin ningún tipo de problemas, pues fenomenal. Y yo desde aquí, si me lo permites, me atrevo a pedir a las aficiones del Sporting y del Oviedo mesura, y que gane el mejor. Y en un partido de estos se puede dar los tres resultados. Señores, nos vamos. Llevamos ya un buen programa, llevamos mucho tiempo. Tenemos que agradecer a Eusebio y tenemos que agradecer a todos los invitados el haber estado con nosotros. Retomo las palabras de Eusebio. Vamos a optar, tenemos un partido muy bonito, un partido que hace mucho que no se da. Real Oviedo Sporting Real Oviedo. Los dos se juegan, bueno, no tanto como algunos pensamos, pero sí se juegan evidentemente la honrilla y el calor de sus aficiones. Y por tanto vamos a pedir que, como dice Eusebio, haya mesura, haya tranquilidad y que gane el que lo merezca en el campo. Lo contaremos, la cita es el próximo lunes, juego de dos, volverá con sus habituales secciones. Tengan ustedes una muy buena semana, muy buenas noches.